Imagina que te digo que en este preciso instante, un objeto de 11 kilómetros de ancho nos observa desde las profundidades del espacio, un ente que surgió justo cuando inventamos la tecnología para detectarlo, siguiendo un recorrido tan impecable que desafía por completo las reglas del azar. En octubre de 2017, avistamos por primera vez a un intruso procedente de otro sistema estelar, un diminuto enigma al que bautizamos Oumuamua, que significa explorador despachado desde épocas remotas. Se movía de forma distinta a todo lo conocido, ganando velocidad de maneras que insinuaban no ser del todo un cuerpo natural. Luego, casi 8 años después exactos, un coloso le pisó los talones. 3i. Atlas no es mero pedrusco espacial vagando por el universo. Esta gigantesca presencia optó por la ruta más eficiente a través de nuestro sistema solar, se presentó en el instante idóneo de la historia humana y muestra rasgos que han obligado a los astrónomos a replantearse todo su saber sobre los viajeros interestelares. Su llegada no es casual, es exacta. Su ruta no es errática, es premeditada. Y su conducta apunta a que quizá no estemos ante un suceso puramente natural. Antes de indagar en lo que esto podría implicar para la humanidad, detente un segundo para dar like a este vídeo y suscribirte si estos enigmas cósmicos te captivan. Me encantaría leer vuestros comentarios. Contadme desde dónde me seguís y qué hora es en vuestro rincón del planeta. Hay algo fascinante en saber que gentes de todas partes reflexionan sobre estas mismas interrogantes profundas al unísono. Esta noche perseguimos las pruebas a donde nos guían, desde físicas imposibles hasta la inquietante chance de que no estemos solos y jamás lo hayamos estado. Lo que desentrañemos podría alterar tu mirada hacia cada estrella del firmamento nocturno, porque si 3i Atlas fue convocado hasta aquí, la duda no radica en si nos vigilan, la duda es qué vendrá después. En septiembre de 1519, la flota de 5 naves de Ferdinand Melin zarpó de Sevilla, con 237 hombres a bordo rumbo a las aguas ignotas del Atlántico. Su objetivo era hallar un paso occidental hacia las Islas de las Especias, surcando mares que ningún europeo había trazado antes. Pero Melin captaba un principio esencial de la exploración en lo desconocido. Nunca lanzas toda tu armada a ciegas hacia zonas de peligro. Envías primero a los vigías. Visualízalo. Mientras la expedición de Melin se acercaba a las aguas traicioneras frente a la costa sudamericana, en busca del paso que luego llevaría su nombre, barcas más ágiles y veloces se adelantaban. Esas naves de reconocimiento transportaban tripulación reducida, pero asumían riesgos máximos. Su labor era básica, aunque letal: sondear las aguas ignotas, comprobar las corrientes, cartografiar los peligros y, sobre todo, transmitir señales al grueso de la flota. Ahora, supongamos por un instante que, en vez de barcos de madera cruzando océanos terrestres, hablamos de entidades surcando el inmenso mar del espacio. En lugar de exploradores humanos con banderas y bengalas, disponemos de enigmáticos forasteros surgidos de las honduras interestelares. El primer vigía penetró en nuestro sistema solar el 19 de octubre de 2017. Se llamó Oumuamua, término hawaiano que alude a un explorador o emisario de lejos, el primero en llegar. Cuando los navegantes de Juan Sebastián Elcano divisaron un paso seguro por el estrecho de Melín, emplearon señales pactadas de antemano, banderas de día, bengalas de noche, para avisar al resto de la flota. El aviso era invariable: el camino está libre, seguid nuestra estela. Pero ¿y si Oumuamua, rodando por nuestro sistema solar con sus cualidades inexplicables y su ruta inverosímil, no era solo un transeúnte? ¿Y si estaba enviando un mensaje? Avancemos hasta el 1 de julio de 2025. Otro objeto interestelar irrumpe, catalogado como 3i Atlas, pero este es distinto. Radicalmente distinto. Mientras Oumuamua medía quizás unos cientos de metros, 3i Atlas supera los 11 kilómetros. Si Oumuamua fue la ligera y veloz nave de vanguardia probando nuestras aguas cósmicas, entonces 3i Atlas podría ser el buque inicial de la flota principal, contestando a una llamada emitida casi 8 años atrás. En la guerra naval, este esquema se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia. La caballería de Napoleón enviaba jinetes veloces por delante para explorar las posiciones enemigas. En la Segunda Guerra Mundial, las patrullas de reconocimiento se adentraban en territorio hostil para recopilar información antes del ataque principal. Durante la Guerra Fría, los submarinos nucleares desplegaban sumergibles más pequeños como avanzadillas para probar redes de sonar y cartografiar obstáculos submarinos.
El patrón resulta invariable: explorar, señalar, avanzar. Pero lo que hace tan fascinante a 3I Atlas en nuestra analogía cósmica marinera es que no surgió de forma casual. Su trayectoria se alinea casi a la perfección con el plano de nuestro sistema solar, siguiendo una órbita retrógrada ideal para la desaceleración gravitacional. Si diseñaras una nave espacial para ingresar a nuestro sistema solar de la manera más eficiente, aprovechando la gravedad del Sol para reducir velocidad desde distancias interestelares, esta sería precisamente la ruta que escogerías. Recuerda a los exploradores de Magallanes: no navegaban al azar por mares desconocidos. Seleccionaban sus caminos con astucia, valiéndose de corrientes, vientos y rasgos costeros a su favor. Transmitían sus descubrimientos al resto de la flota mediante señales preestablecidas, comprensibles pese a las enormes distancias oceánicas. Luego, la flota principal seguía esas mismas vías ventajosas que los exploradores habían identificado y balizado. ¿Podría Oumuamua haber actuado como esa avanzadilla inicial, probando las defensas de nuestro sistema solar, trazando sus corrientes gravitatorias e incluso emitiendo una señal que aún no sabemos interpretar? ¿Y podría 3I Atlas ser la réplica, el primer buque de una flota mayor que recorre la senda segura señalizada por la exploradora? Las similitudes resultan convincentes. Oumuamua mostró una aceleración no gravitacional, girando de extremo a extremo de un modo que insinuaba una construcción artificial en lugar de un asteroide o cometa natural. No presentó indicios de desgasificación, típica de los cometas naturales, aunque algo lo impulsaba más allá de la mera atracción gravitatoria. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, propuso que podría tratarse de una vela solar, una superficie reflectante delgada destinada a capturar la presión de la radiación estelar para impulsarse. Ahora, 3I Atlas llega con sus propios enigmas. Detectado al principio con un vasto coma de polvo, pero sin señales espectroscópicas de los gases que suelen generar tal producción de polvo. Durante meses, los astrónomos se devanaron los sesos ante esta contradicción. ¿Cómo obtener polvo sin los gases sublimados que lo provocan? La solución, cuando al fin se reveló, fue tan refinada como inesperada. El polvo estaba compuesto principalmente por granos de hielo de agua, pero a esa distancia del Sol no había calor suficiente para vaporizarlos por completo en gases detectables. Aquí es donde la analogía de los exploradores se vuelve aún más cautivadora. Al igual que los avanzadillas de Magallanes dejaban balizas, señales o modificaciones sutiles en el entorno para orientar a la flota principal, Oumuamua también dejó su rastro. Un reguero de interrogantes científicos, una estela de datos anómalos que ha mantenido ocupados a los astrónomos durante años. Nos obligó a inventar métodos de detección novedosos, enfoques frescos para analizar visitantes interestelares. En esencia, nos preparó para lo que vendría después. Cuando se halló 3I Atlas, estábamos equipados de formas que no lo habíamos estado para Oumuamua. El sistema de observación Atlas, que lo localizó, estaba concebido específicamente para identificar objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos. El observatorio Vera C. Rubin lo había seguido durante semanas antes del anuncio oficial, proporcionándonos datos iniciales sin precedentes. Era como si el paso de Oumuamua nos hubiera instruido en lo que buscar, en cómo anticiparnos. En la expedición de Magallanes, una vez que los exploradores indicaban que el cruce era viable, la flota principal no aparecía de golpe. Los barcos llegaban por turnos, cada uno más grande y capaz que las avanzadillas, pero adheridos a la ruta meticulosamente cartografiada. Si esta correspondencia cósmica se sostiene, entonces 3I Atlas podría no ser. El final de esta historia podría ser solo el principio. La interrogante que inquieta a los astrónomos y fascina a la imaginación colectiva es directa. ¿Estamos ante la mayor casualidad de la historia cósmica? ¿O nos encontramos con las primeras pruebas de un diseño, una sucesión intencional de llegadas que arrancó con un explorador y prosigue con presencias cada vez más imponentes? La respuesta a esa duda podría transformar nuestra visión sobre nuestro rol en el cosmos. De igual modo que el triunfal cruce de Mellin por mares ignotos redefinió nuestra percepción del propio planeta Tierra. Parte 2. El primer emisario, Oumuamua. El 19 de octubre de 2017, el telescopio Pan-STARRS 1, situado en lo alto del monte Haleakala en Hawái, realizaba su escaneo rutinario del firmamento cuando el astrónomo Robert Werik detectó una anomalía en los registros. Un punto luminoso que se desplazaba frente a las estrellas fijas, pero sin adherirse a las trayectorias habituales de asteroides o cometas conocidos.
En cuestión de horas, las verificaciones posteriores ratificaron lo que ningún experto había contemplado jamás: un cuerpo en órbita hiperbólica, lo que implicaba que no estaba atrapado por la atracción de nuestro Sol. Era un intruso en tránsito, proveniente del espacio interestelar. El nombre hawaiano otorgado a este viajero estelar resultaba de una precisión asombrosa: Oumuamua, que significa explorador o mensajero llegado de lejos, el primero en aparecer. Ese apelativo parecía presagiar el enigma principal que rodearía a este cuerpo. ¿Acaso era el pionero de una oleada mayor por llegar? Lo que distinguía a Oumuamua de inmediato no era solo su procedencia interestelar, sino la forma en que desafiaba todas nuestras previsiones. Al reconstruir su ruta hacia atrás, los científicos descubrieron que parecía originarse en la zona de la estrella Vega, a unos 25 años luz de distancia. Sin embargo, no se trataba de un caso sencillo de expulsión desde el sistema de Vega. Los cálculos temporales no cuadraban. Oumuamua habría tenido que abandonar las cercanías de Vega hacía unos 600.000 años, mucho antes de que esa estrella se hallara en su ubicación actual con respecto a nosotros. Aún más enigmático era la velocidad de Oumuamua en relación con el reposo estándar local, es decir, el movimiento medio de las estrellas en nuestro vecindario galáctico. La mayoría de los objetos expulsados de otros sistemas estelares deberían avanzar a ritmos de 20 a 30 km respecto a ese referente. Oumuamua lo hacía a solo 6 km. En términos cósmicos, se encontraba prácticamente inmóvil en la galaxia cuando nuestro sistema solar lo interceptó. La chance de que una velocidad tan reducida surgiera de forma espontánea se estima en menos del 1. Esta quietud casi absoluta a escala galáctica sugería que Oumuamua no era un fragmento cualquiera de escombros interestelares. O bien, se trataba de un suceso natural excepcionalmente infrecuente, o era algo radicalmente distinto. Algo posicionado a propósito en un sitio donde nuestro sistema solar estaba destinado a cruzarse con él. Mientras los observatorios globales se orientaban hacia este huésped sin precedentes, sus rasgos físicos resultaron aún más extraños que su camino. Oumuamua giraba dando volteretas con un ciclo de unas 7,3 horas, y durante esa rotación su brillo fluctuaba hasta en un factor de 10. Esa oscilación tan drástica apuntaba a un objeto sumamente alargado, como un puro cósmico, o notablemente plano, similar a un disco girando por el vacío. La hipótesis del alargamiento prevaleció en las primeras interpretaciones. Si Oumuamua tenía forma de cigarro, debería medir aproximadamente 10 veces más de largo que de ancho para explicar las variaciones de luz observadas. Esto lo apartaría de cualquier asteroide o cometa natural en nuestro sistema solar, donde los más estirados suelen ser como máximo 3 veces más largos que anchos. Pero tal vez el rasgo más intrigante de Oumuamua fue precisamente lo que no hizo. Al aproximarse al Sol, alcanzando su punto más cercano en septiembre de 2017, no exhibió rastro de la actividad típica de los cometas. No se avistó coma visible de polvo y gas, ni cola arrastrada por el viento solar. A todas luces, parecía un ente inerte y sin vida. Sin embargo, mientras los astrónomos seguían monitoreando su ruta de salida, hallaron algo inconcebible. Oumuamua se alejaba del Sol con una aceleración superior a la que explicaría solo la gravedad. Esta aceleración no gravitacional era leve, pero innegable. Algo impulsaba a Oumuamua, otorgándole un empuje adicional al abandonar nuestro sistema solar. En cometas ordinarios, este fenómeno se justifica sin problemas. Chorros de gas sublimado generan un efecto similar al de un cohete. Pero Oumuamua no exhibía indicios de desgasificación. Lo propulsaba una fuerza invisible. La comunidad científica se apresuró a buscar causas naturales. Tal vez estuviera formado por hielo de hidrógeno, tan puro y diáfano que su sublimación pasaba desapercibida para nuestros aparatos. Quizás consistiera en hielo de nitrógeno, como la corteza de Plutón, que se sublimaría sin emitir gases detectables. O quizá albergara bolsas de gas hidrógeno absorbido durante épocas de viaje por el espacio interestelar que ahora se liberaban poco a poco. Cada idea presentaba ventajas y fallos. El hielo de hidrógeno resultaría casi imposible de observar de forma directa, aunque también sería frágil en extremo y poco probable que resistiera indemne las durezas del trayecto interestelar. El hielo de nitrógeno aclararía la ausencia de desgasificación visible, pero los cuerpos dominados por nitrógeno deberían aparecer mucho más oscuros de lo que Oumuamua parecía. La teoría de la infusión de hidrógeno justificaría la aceleración.
pero demandaba un proceso de absorción gaseosa nunca visto en objetos naturales. Fue en medio de esta atmósfera de dudas científicas cuando el astrónomo de Harvard, Avi Loeb, planteó su idea más polémica. Oumuamua podría ser artificial. No un cometa o asteroide natural, sino un artefacto tecnológico, en concreto, una vela solar. Las velas solares representan un concepto consolidado en el diseño teórico de naves espaciales. Una lámina delgada y altamente reflectante puede impulsarse mediante la presión de los fotones estelares. Al igual que un barco de vela captura el viento, el impulso sería suave pero constante, más intenso cerca de la estrella y menor a distancias mayores, lo que encaja perfectamente con el comportamiento observado en Oumuamua. Para que una vela solar operara con las propiedades detectadas en Oumuamua, debería ser sumamente fina, de no más de 1 milímetro de espesor, aunque posiblemente muy extensa. Esto explicaría tanto la forma alargada o discoidal inusual como la aceleración no gravitacional. Además, aclararía por qué el objeto brillaba tanto en relación con su tamaño. Una superficie reflectante extrema resplandecería con mayor intensidad que una roca espacial típica. La propuesta de Loeb generó un escepticismo notable en la comunidad astronómica en general. El principio de la navaja de Occam indica que hay que priorizar explicaciones naturales frente a las extraordinarias, y un origen artificial para Oumuamua sin duda lo era. Pero conforme avanzaban los meses y las interpretaciones naturales tropezaban con obstáculos, algunos astrónomos empezaron a admitir que la hipótesis artificial, por improbable, no podía descartarse del todo. El debate sobre la verdadera naturaleza de Oumuamua perduraría mucho después de que el objeto se desvaneciera de la vista, perdiéndose más allá del alcance de nuestros telescopios más potentes mientras se adentraba de nuevo en la oscuridad entre las estrellas. No obstante, su tránsito había alterado de raíz nuestra visión de los visitantes interestelares. Nos obligó a enfrentar la idea de que no todo lo que ingresa en nuestro sistema solar encajaría en las categorías de asteroide o cometa forjadas por nuestra experiencia local. Sobre todo, Oumuamua nos enseñó qué buscar. Sus rasgos singulares, la trayectoria hiperbólica, la aceleración anómala, las variaciones de brillo inusuales, se convirtieron en un modelo para detectar posibles objetos artificiales entre los restos naturales del espacio interestelar. Mientras Oumuamua se perdía en las profundidades cósmicas, girando en silencio por el vacío a 44 kilómetros, dejó tras de sí mucho más que artículos científicos y discusiones teóricas. Dejó una interrogante que resonaría en la comunidad astronómica durante años. Si este era realmente un emisario proveniente de las estrellas, el primero en llegar, ¿qué mensaje traía consigo y qué vendría después? La respuesta surgió de forma imprevista y espectacular, casi 8 años más tarde, en la figura de un objeto que superaría en dimensiones y complejidad a Oumuamua. 3. Atlas. La posible réplica a una llamada que apenas empezábamos a descifrar. Tercera parte. Las teorías sobre la llamada. ¿Podía Oumuamua comunicarse? En el mundo natural, la interacción a grandes distancias no solo resulta factible, sino crucial para la supervivencia. Bajo la densa cobertura de la selva amazónica, las hormigas cortadoras de hojas trazan senderos químicos invisibles que orientan a sus compañeras hacia fuentes de alimento situadas a kilómetros de distancia. En las profundidades del Pacífico, las ballenas azules se comunican mediante emisiones infrasónicas que recorren miles de millas a través del canal acústico del océano. Los delfines emplean silbidos característicos, identidades sonoras únicas, para invocar a individuos concretos en la inmensa extensión del mar abierto. Estos mecanismos de comunicación natural comparten principios fundamentales. Aprovechan el medio que tienen a su alcance, sobreviven al paso del tiempo y las distancias, y encierran datos codificados que los destinatarios previstos pueden interpretar. Si aplicamos estos principios al espacio interestelar, la duda no radica en si es viable la comunicación a tales escalas, sino en la forma que podría adoptar. Para un mensajero cósmico como Oumuamua, el medio es el propio vacío espacial. Un vacío casi perfecto interrumpido por campos magnéticos, pozos gravitatorios y la tenue radiación de fondo del cosmos profundo. A diferencia de los rastros químicos de las hormigas o los canales sonoros de las ballenas, el espacio brinda opciones distintas. Radiación electromagnética en todas las frecuencias, influencias gravitatorias, trayectorias físicas que se pueden calcular con precisión y el objeto en sí como portador y contenido del mensaje.
Imaginemos que las propiedades inusuales de Oumuamua no eran meras rarezas para justificar, sino rasgos intencionalmente creados para atraer la mirada y transmitir datos. Sus drásticas oscilaciones de brillo, provocadas por su rotación errática, generaban un patrón, un efecto de faro estelar que cualquier civilización equipada con telescopios ópticos detectaría al instante. El ritmo de estos destellos, con un ciclo de 7,3 horas, podría codificar información de manera similar a los intervalos exactos en las señales de faros para distinguir balizas específicas. La superficie reflectante del objeto, imprescindible para justificar su luminosidad, podría cumplir una doble función. Al devolver la luz solar para producir la señal visible, también actuaría como un enorme espejo, capaz de concentrar o redirigir emisiones electromagnéticas hacia direcciones precisas. Si Oumuamua era en verdad una vela solar, como propuso Loeb, su alineación y giro podrían manejarse para dirigir los reflejos hacia puntos concretos en el espacio, donde otros elementos esperaran para captarlos. Aún más fascinante, la ruta misma de Oumuamua podría formar parte del mensaje. Su recorrido por nuestro sistema solar no fue aleatorio. Pasó extraordinariamente cerca de la Tierra, a solo 24 millones de kilómetros en su punto más próximo. Para un cuerpo procedente del espacio interestelar, este roce tan próximo supone una coincidencia asombrosa. A menos que se tratara de una guía deliberada, la trayectoria podría demostrar habilidades avanzadas de navegación o garantizar la máxima exposición a observadores terrestres. La aceleración no gravitatoria que desconcertó a los astrónomos también podría tener un rol comunicativo, modificando su curso de formas imposibles de achacar a fuerzas naturales. Oumuamua, en esencia, revelaba su origen artificial a cualquier observador lo bastante sofisticado. La aceleración era suave y constante, produciendo una señal inequívoca. La desviación respecto a una trayectoria balística pura resultaría imposible de pasar por alto en cálculos orbitales precisos. En realidad, funcionaba como una firma, una forma de declarar «no soy lo que parezco». Sin embargo, para que haya comunicación, no basta con un emisor y un mensaje. Se necesita también un receptor. Si Oumuamua intentaba realmente transmitir algo, ¿quién o qué era el público previsto? La respuesta más evidente apunta a nuestra civilización humana, que acababa de adquirir la tecnología necesaria para identificar y seguir objetos interestelares. Pero podrían existir otros destinatarios, como entidades espaciales dispuestas a captar y contestar las señales de Oumuamua. Aquí es donde la idea de una red de comunicaciones cósmica resulta fascinante. Al igual que nuestra sociedad emplea estaciones repetidoras y satélites para ampliar el alcance de nuestras emisiones, una civilización interestelar avanzada podría utilizar un conjunto de artefactos distribuidos por toda la galaxia. Oumuamua bien podría haber estado dialogando no solo con la Tierra, sino con otros puntos de esa red, informando sobre las particularidades de nuestro sistema solar y el grado de avance tecnológico que hemos alcanzado. El momento de llegada de Oumuamua también indica una intención comunicativa deliberada. Surgió en nuestros telescopios precisamente cuando la humanidad empezaba a disponer de medios fiables para detectar este tipo de objetos. El sistema de sondeo Pan-STARRS, que lo localizó, llevaba funcionando apenas unos años. Encuestas previas podrían haberlo ignorado por completo, en tanto que las futuras contarán con instrumentos más refinados para examinar a fondo a estos intrusos. Oumuamua se presentó en el instante ideal, lo suficientemente tarde para que lo captáramos, pero lo bastante pronto para que sus atributos nos tomaran por sorpresa. La radioastronomía plantea otro posible medio de transmisión. Aunque no se registraron emisiones de radio evidentes procedentes de Oumuamua, su rotación y posición variaban sin cesar, lo que podría haber barrido cualquier haz direccional estrecho por el firmamento, a modo de un faro estelar. Si las señales se enviaban solo en intervalos cortos, cuando la orientación del objeto era la adecuada, es posible que los receptores terrestres las pasaran por alto al no observar en el momento exacto ni en las bandas de frecuencia precisas. Las características físicas del objeto también podrían facilitar modos de comunicación más exóticos. Su forma delgada y posiblemente maleable le permitiría modificar su silueta de manera sutil, variando su sección transversal en radar o sus cualidades ópticas para incorporar datos. Similar a una bandera de semáforo cósmico, alteraciones intencionales generarían fluctuaciones perceptibles en las señales reflejadas. Lo más intrigante, tal vez, es que Oumuamua podría haber legado pruebas materiales de su paso.
micropartículas o entidades a escala nanométrica liberadas al atravesar nuestro sistema solar. Tales fragmentos seguirían rutas predecibles y podrían ser recolectados por misiones espaciales venideras. Podrían albergar datos codificados a nivel molecular o atómico, como una entrega de mensaje tangible que perduraría mucho después de que el portador se hubiera ido. La noción de emplear trayectorias físicas como portadoras de información no es del todo hipotética. Nuestra civilización ya ha recurrido a métodos parecidos, si bien a una escala mucho menor. Las naves Voyager transportan discos de oro con datos sobre la Tierra y la humanidad, mientras que las placas de Pioneer muestran ilustraciones pensadas para ser interpretadas por cualquier sociedad avanzada que las hallara. Estos artefactos aprovechan sus propias rutas y atributos materiales como elemento del canal comunicativo. Si Oumuamua actuaba como un emisario, su intercambio podría dirigirse no solo a nosotros, sino a quien quiera que viniera después. Su ruta exacta y su cronometraje podrían haber funcionado como coordenadas e indicaciones para visitantes posteriores. Al igual que las balizas de navegación de Juan Sebastián Elcano, guiando la flota principal de Magallanes a través en aguas traicioneras, Oumuamua podría haber trazado una ruta segura a través de los peligros gravitatorios de nuestro sistema solar. La réplica a un mensaje así no llegaría de forma inmediata. La comunicación interestelar se rige por escalas temporales que empequeñecen la experiencia humana. La luz misma emplea años en recorrer las distancias entre estrellas, y los objetos físicos se desplazan con mucha mayor lentitud. Si Oumuamua envió datos sobre nuestro sistema solar a destinatarios en otros rincones de la galaxia, cualquier contestación tardaría años o décadas en alcanzarnos, incluso si partiera justo después de recibir el mensaje original. Este desfase temporal abre una perspectiva intrigante. La respuesta podría estar ya en camino, enviada hace años a partir de observaciones previas de nuestro sistema solar. El papel de Oumuamua quizás no consistiera en abrir el contacto, sino en ofrecer ajustes finales de trayectoria y datos de sincronización para entidades que ya se dirigían hacia nosotros. La llegada de 3 Gundi Atlas en 2025, casi 8 años tras Oumuamua, encaja de manera asombrosa con esta cronología. 8 años bastan para que la información recorra varios años luz y se active una reacción, sobre todo si los objetos en cuestión se hallaban ya posicionados no muy lejos de nuestro sistema solar. El momento apunta no a una mera casualidad, sino a una secuencia de acontecimientos coordinados, desencadenada por el paso y la exploración de Oumuamua. Si alguna de estas hipótesis sobre comunicaciones resulta acertada, solo el tiempo lo dirá. El método científico exige pruebas, no conjeturas, y las afirmaciones extraordinarias reclaman evidencias igualmente excepcionales. Sin embargo, la chance de que en 2017 presenciáramos el primer acto de una comunicación interestelar confiere un peso profundo a cada lectura anómala, cada aceleración sin explicación, cada rasgo enigmático de Oumuamua. Si de verdad actuó como un emisario cósmico, su anuncio fue diáfano. No estamos solos, nos observan, y algo de envergadura mucho mayor se aproxima. Parte 4. La llegada del coloso 3 y Atlas. Descubrimiento. El 1 de julio de 2025, a las de la madrugada hora local, la instalación del telescopio Atlas MLO en Río Hurtado, Chile, realizaba su barrido automatizado del cielo austral, cuando sus algoritmos de detección señalaron algo inusual. Atlas, el sistema de alerta temprana para impactos terrestres de asteroides, se concibió con un fin concreto: localizar objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos que pudieran poner en riesgo nuestro mundo. Idealmente, con aviso suficiente para actuar al respecto. Pero aquella noche, Atlas topó con algo infinitamente más extraordinario que un asteroide amenazante. El objeto se presentaba como una mancha tenue sobre el fondo estelar, desplazándose con las señas distintivas que lo identificaban como algo en nuestro sistema solar, no como un elemento remoto de otra galaxia o el entorno estelar. Sin embargo, los cálculos preliminares de su trayectoria desvelaron algo sin precedentes. No se trataba de un objeto cercano a la Tierra en absoluto. Avanzaba en una órbita hiperbólica con una excentricidad de unos 6,2, lo que implicaba que se movía a una velocidad excesiva para quedar atrapado por la gravedad de nuestro Sol. Era el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado, y con diferencia el más grande. Horas después del avistamiento inicial, observatorios de todo el hemisferio sur seguían el rastro del objeto, bautizado como 3 Atlas, en homenaje a la encuesta que lo halló.
Pero conforme entraban más datos, los astrónomos se dieron cuenta de que llevaban tiempo observando a este visitante cósmico, mucho más del que nadie había imaginado al principio. El proceso denominado recuperación, que consiste en localizar un objeto en imágenes de archivo tomadas antes de su descubrimiento oficial, mostró que 3 Segunda Atlas había estado oculto a plena vista. El observatorio Vera C. Rubin, antes conocido como el Gran Telescopio de Levantamiento Sinóptico, había capturado esa misma zona del cielo durante sus pruebas de puesta en marcha. Al revisar sus archivos, los científicos hallaron imágenes nítidas de 3 Juno Atlas que remontaban al 21 de junio de 2025, 10 días enteros antes del hallazgo por Atlas. Aún más impactante, el satélite TESS de la NASA para tránsitos. El satélite de encuesta de exoplanetas había estado siguiendo inadvertidamente el objeto durante sus observaciones rutinarias entre mayo y junio de 2025, lo que proporcionó casi 2 meses de datos previos al descubrimiento. Esta abundancia sin precedentes de observaciones tempranas convirtió a 3I Atlas en el objeto interestelar más exhaustivamente analizado de la historia, pasando de ser un mero visitante fugaz a un caso de estudio completo. Donde Oumuamua fue hallado apenas semanas antes de su aproximación máxima al Sol, dejando a los astrónomos con un margen limitado para examinar sus características, 3I Atlas se detectó varios meses antes del perihelio, abriendo una ventana de observación prolongada que generaría revelaciones extraordinarias. Los datos iniciales mostraban un ente que superaba a su antecesor en todas las dimensiones cuantificables. Mientras que Oumuamua se calculaba con un tamaño entre 100 y 400 metros en su extensión mayor, 3I Atlas se extendía por más de 11 kilómetros. Si Oumuamua era como una pequeña nave de reconocimiento, 3I Atlas evocaba un acorazado o, mejor aún, un enorme buque de carga diseñado para transportar cargas importantes a través de distancias interestelares. Las estimaciones de tamaño para 3I Atlas se ajustaron considerablemente conforme llegaron observaciones más refinadas. Los cálculos preliminares, basados en el brillo y una reflectividad supuesta, apuntaban a que podría medir hasta 20 kilómetros de diámetro. Estas valoraciones iniciales exageradas ilustraban las dificultades para medir objetos lejanos con propiedades físicas desconocidas. Una vez que el observatorio Rubin aportó mediciones fotométricas más precisas, el tamaño se corrigió a unos 11,2 kilómetros, confirmándolo como el objeto interestelar más grande jamás identificado. Su periodo de rotación, de 16,16 horas, resultaba notablemente estable, sin el volteo caótico que definía el movimiento de Oumuamua. Esta rotación constante insinuaba una forma más esférica o al menos más equilibrada, lo que podía señalar un origen o una estructura radicalmente distinta. En contraste con las drásticas fluctuaciones de brillo de Oumuamua, que sugerían una elongación o aplanamiento extremo, 3I Atlas exhibía variaciones de luz mucho más moderadas, apuntando a una silueta próxima a la simetría esférica. Lo más fascinante, quizás, era que 3I Atlas se acercaba desde una trayectoria que lo situaba en el disco grueso de nuestra galaxia, una población estelar antigua forjada hace miles de millones de años, cuando la Vía Láctea era joven. Los objetos del disco grueso suelen ser pobres en metales y primitivos, encarnando parte del material más antiguo en nuestro entorno galáctico. Si 3I Atlas provenía realmente de esta población estelar vetusta, podría aportar datos sobre el universo primitivo grabados en su composición misma. El momento del hallazgo de 3I Atlas también subrayaba el avance en nuestras redes de defensa planetaria. El sistema Atlas que lo identificó marca una nueva era de encuestas automáticas del cielo, aptas para captar objetos mucho más tenues y distantes que las búsquedas anteriores. Que varios observatorios hubieran rastreado el objeto por meses sin saberlo antes de su detección oficial, evidenciaba el progreso en nuestras herramientas de observación desde el paso de Oumuamua. Sin embargo, lo más trascendental del descubrimiento de 3I Atlas radica en sus implicaciones para el enigma general de los visitantes interestelares. La detección de Oumuamua en 2017 se vio como un suceso único, un hallazgo astronómico irrepetible en décadas. El rápido avistamiento de 2I Borisov en 2019 insinuó que estos objetos interestelares podrían ser más frecuentes de lo previsto. Ahora, con 3I Atlas, llegando solo 6 años después de Oumuamua, quedaba patente que nuestro sistema solar acoge regularmente huéspedes interestelares.
Las repercusiones estadísticas resultaban impresionantes. Si estos objetos llegan de forma aleatoria, la chance de identificar 3 en 8 años sería ínfimamente baja, considerando las restricciones de nuestros sistemas de detección y el inmenso espacio que deben cruzar. O bien estábamos presenciando una extraordinaria cadena de casualidades, o existía algún patrón subyacente o mecanismo que hacía que tales llegadas fueran más probables de lo que el azar indicaría. El propio proceso de detección puso de manifiesto cuánto habían avanzado nuestras capacidades desde la época de Oumuamua, cuando el primer visitante interestelar fue avistado por un solo telescopio y seguido por un puñado de observatorios. 3 Gond. Atlas se integró de inmediato en una red global de sistemas de detección y seguimiento. Los astrónomos aficionados colaboraron con los observatorios profesionales, mientras que los telescopios espaciales ofrecían observaciones complementarias en diversas longitudes de onda de la luz. Lo más crucial fue que la detección temprana brindó a los astrónomos un tiempo sin precedentes para organizar observaciones exhaustivas, algo que no ocurrió con Oumuamua, que abandonó nuestro sistema solar antes de que muchos telescopios pudieran enfocarse en él. 3. Y Atlas permanecería visible durante meses, lo que permitió un análisis espectroscópico detallado, observaciones de radio e incluso intentos por captar posibles señales artificiales que el objeto pudiera estar emitiendo. El hallazgo de 3 Atlas supuso además un hito tecnológico en la detección de asteroides. El objeto no fue descubierto por observadores humanos revisando placas fotográficas, como había sido la práctica habitual durante más de un siglo, sino por algoritmos avanzados que examinaban imágenes digitales en tiempo casi real. Este método automatizado de descubrimiento supuso un cambio radical en la forma en que exploramos el universo, sustituyendo el reconocimiento de patrones humano por una inteligencia artificial apta para manejar enormes volúmenes de datos de manera ininterrumpida. A medida que la noticia del descubrimiento se difundía por la comunidad astronómica y con el tiempo llegaba al gran público, 3 Gunid Atlas se convirtió en el centro de un escrutinio y especulaciones intensas. Se trataba de un visitante interestelar más grande que cualquiera detectado hasta entonces, que llegaba en el momento idóneo para ser estudiado con un nivel de detalle sin precedentes. Si Oumuamua había suscitado interrogantes sobre la naturaleza de los objetos interestelares, 3I Atlas parecía destinado a ofrecer respuestas. Sin embargo, como mostrarían las observaciones posteriores, este colosal intruso cósmico traía consigo su propia colección de enigmas. Enigmas que intensificarían, en lugar de aclarar, las dudas planteadas por su predecesor más pequeño. El gigante procedente del espacio interestelar estaba a punto de poner en jaque todas las suposiciones sobre la apariencia y el comportamiento que deberían tener tales objetos. Parte 5. Una trayectoria desde la galaxia antigua. La trayectoria de 3 Atlas narra una historia redactada en el idioma de la mecánica orbital. Una historia de velocidades asombrosas, orígenes remotos y un recorrido por el espacio que escapa a explicaciones sencillas. Para captar la relevancia del viaje de este visitante cósmico, es preciso primero comprender las vastas escalas implicadas en los desplazamientos interestelares y los cálculos precisos que desvelan el pasado y el destino de un objeto. Cuando los astrónomos mencionan la excentricidad orbital, se refieren a la forma del camino que recorre un objeto a través del espacio. Un círculo perfecto tiene una excentricidad de 0. La órbita ligeramente elíptica de la Tierra presenta una excentricidad de alrededor de 0. 0,17. El cometa de Hall, con su trayectoria muy alargada, alcanza una excentricidad de 0. 967. Pero 3 Gunid Atlas, con una excentricidad de aproximadamente 6. 2. Pertenece a una categoría completamente distinta. Cualquier excentricidad superior a 1. 0 señala una trayectoria hiperbólica, una curva abierta que no se cierra sobre sí misma. Los objetos en tales trayectorias no están gravitacionalmente atados a nuestro sistema solar. Lo atraviesan una sola vez y prosiguen hacia el espacio profundo, sin volver jamás. La velocidad de exceso hiperbólico de 3I Atlas, es decir, la velocidad que mantendría si estuviera infinitamente lejos de la influencia gravitatoria del Sol, es de unos 58 kilómetros. Para contextualizarlo, esto equivale casi al doble de la velocidad requerida para escapar de nuestro sistema solar desde la órbita terrestre. Se desplaza más rápido que cualquier nave espacial construida por los humanos.
Más veloz que las sondas Voyager, que ahora se adentran en el espacio interestelar, e incluso más que la Parker Solar Probe en su velocidad máxima. Durante los encuentros cercanos con el Sol, esta velocidad extraordinaria revela aspectos sobre el origen del objeto que van más allá de una mera navegación. Los cuerpos, en nuestro sistema solar, incluso aquellos en órbitas extremas, seldom superan los 50 GeV en relación con el Sol. Para alcanzar las velocidades registradas en 3I Atlas mediante procesos puramente naturales, se requeriría una eyección desde un sistema estelar masivo o una aceleración por interacciones gravitatorias con varias estrellas a lo largo de periodos prolongados. La dirección de aproximación de 3I Atlas ofrece pistas aún más fascinantes. Al rastrear su trayectoria hacia atrás en el espacio, los astrónomos concluyeron que el objeto proviene de una zona ligada al disco grueso de nuestra galaxia. Esta población estelar forma parte de las estructuras más antiguas de la Vía Láctea, surgidas en una época en que nuestra galaxia era más joven, compacta y con menor contenido metálico que en la actualidad. El disco grueso alberga estrellas de entre 8 y 12 mil millones de años, nacidas cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad presente. Los objetos de esta población ancestral se habrían formado en condiciones radicalmente distintas a las que imperaban durante el nacimiento de nuestro sistema solar hace 600 millones de años. Estarían compuestos sobre todo de hidrógeno y helio, con solo rastros de elementos pesados vinculados a la formación planetaria y procesos biológicos. Lo que hace aún más notable la trayectoria de 3I Atlas es su orientación respecto a la estructura de nuestro sistema solar. La mayoría de los objetos interestelares se esperaría que llegaran desde direcciones aleatorias, reflejando el caos de la dinámica galáctica y los mecanismos de eyección estelar. Sin embargo, 3I Atlas sigue una órbita retrógrada, contraria al sentido de movimiento planetario, pero alineada casi perfectamente con el plano de nuestro sistema solar. Esta coincidencia resulta estadísticamente improbable para un visitante interestelar casual. El plano eclíptico del sistema solar ocupa una porción minúscula de los ángulos posibles de aproximación desde el espacio interestelar. La chance de que una trayectoria aleatoria se alinee tan precisamente con este plano por puro azar es inferior a unos pocos %. Avive y otros científicos han destacado que esta ruta sería ideal para un acercamiento controlado a nuestro sistema solar. Un objeto en tal curso podría aprovechar la gravedad solar y la presión de radiación para frenar de manera eficiente, facilitando posiblemente una captura orbital o al menos un periodo extendido de observación en la zona interna del sistema. Si 3I Atlas fuera un artefacto artificial, este sería precisamente el tipo de trayectoria que un planificador de misiones seleccionaría para reducir al mínimo los requisitos energéticos y maximizar las chances de estudio detallado del sistema objetivo. El carácter retrógrado de la órbita añade otra dimensión de relevancia. Aunque el movimiento retrógrado pueda parecer ilógico para un enfoque eficiente, en realidad ofrece ventajas específicas a un visitante interestelar. Los objetos en órbitas retrógradas sufren efectos gravitatorios más intensos en aproximaciones cercanas, permitiendo correcciones de rumbo más drásticas con un gasto energético mínimo. Además, se aproximan a sistemas planetarios desde ángulos menos saturados de escombros, lo que disminuye el peligro de choques con asteroides, cometas u otros obstáculos naturales. El momento de llegada de 3I Atlas también despierta interrogantes sobre su procedencia y objetivo. Su trayectoria actual indica que ha cruzado el espacio interestelar durante millones de años, tal vez decenas de millones, según su punto de partida. Esta cronología sitúa su salida del sistema de origen en una era en que la Tierra desarrollaba vida multicelular compleja, aunque aún faltaban miles de millones de años para el surgimiento de una civilización tecnológica. No obstante, el objeto irrumpe precisamente cuando la humanidad ha adquirido la capacidad de detectarlo y analizarlo. Los visitantes en detalle. Este momento podría ser mera coincidencia, pero encaja de manera extraordinaria con un escenario en el que 3I Atlas fue enviado como respuesta a señales o datos enviados desde nuestro sistema solar en un pasado no tan lejano. Tal vez incluso como reacción a la misión de reconocimiento de Oumuamua. Los mecanismos de tal situación no resultan tan improbables como cabría pensar al principio. Si una civilización avanzada hubiera colocado estaciones de vigilancia o sondas automáticas por todo nuestro vecindario galáctico, podrían haber identificado indicios de actividad tecnológica en sistemas estelares cercanos,
y haber lanzado misiones de respuesta con tiempos de viaje contados en miles de años, en lugar de millones. El planteamiento gana aún más credibilidad al observar que la trayectoria de 3I Atlas indica una desaceleración en su aproximación a nuestro sistema solar. Los objetos expulsados de forma natural de otros sistemas estelares suelen conservar velocidades bastante estables a lo largo de su periplo interestelar, alteradas solo por interacciones gravitatorias con estrellas intermedias. Sin embargo, 3I Atlas parece haber reducido su velocidad durante el acercamiento, llegando con la justa para realizar un encuentro cercano con el Sol mientras seguía una órbita de escape. Este perfil de desaceleración es precisamente lo que se esperaría de un objeto concebido para prolongar al máximo su tiempo de observación en nuestro sistema solar. Una velocidad excesiva lo habría hecho pasar demasiado deprisa para un estudio minucioso. Una demasiado baja podría haberlo atrapado en la gravedad solar, impidiéndole informar de sus descubrimientos a la inteligencia lejana que lo envió. La velocidad observada supone un equilibrio óptimo entre estos requisitos opuestos. Los orígenes antiguos que sugiere la trayectoria del disco grueso añaden una capa más de enigma a la historia de 3I Atlas. Si el objeto procede realmente de esta población estelar ancestral, podría tratarse de una tecnología de miles de millones de años, más antigua que nuestro propio sistema solar. Esa longevidad demandaría métodos de construcción y materiales muy superiores a todo lo conocido por la humanidad, lo que implicaría un grado de refinamiento tecnológico capaz de explicar sin problemas los viajes interestelares y las operaciones autónomas complejas. Por otra parte, la trayectoria del disco grueso no tendría por qué indicar el origen definitivo del objeto, sino la dirección desde la que fue despachado por última vez. Una civilización avanzada con capacidad para viajes interestelares podría haber creado bases o puntos de paso por toda la galaxia, incluidos en la región del disco grueso antiguo. Desde esa posición estratégica, podrían vigilar sistemas estelares más jóvenes como el nuestro y enviar misiones de investigación cuando fuera necesario. La precisión necesaria para lograr la trayectoria observada de 3I Atlas también apunta a sistemas de guía y navegación altamente sofisticados. El espacio interestelar no está vacío. Contiene polvo, gas, campos magnéticos y las influencias gravitatorias de innumerables estrellas. Un objeto que viaja millones de años por ese medio se desviaría inevitablemente de su ruta inicial si no se corrige de forma constante. El hecho de que 3I Atlas llegara justo en el momento y lugar precisos sugiere o una suerte extraordinaria o una navegación activa durante todo el trayecto. Las naves espaciales modernas emplean una técnica denominada maniobras de corrección de trayectoria para sostener el rumbo en misiones de larga duración. Estos ajustes menores, realizados en puntos clave del viaje, pueden cambiar drásticamente el destino final de una nave. Para una misión interestelar de millones de años, tales correcciones deberían aplicarse de manera ininterrumpida, o al menos con frecuencia, para contrarrestar los efectos acumulados de la rotación galáctica, el movimiento estelar y las perturbaciones gravitatorias. Los requisitos energéticos para esas correcciones continuas serían considerables, a menos que el objeto utilizara sistemas de propulsión sumamente eficientes. Quizás la misma tecnología de velas solares que ha. Se han planteado diversas hipótesis para aclarar la aceleración inusual de Oumuamua. Una extensa superficie reflectante podría cumplir funciones dobles, impulsar el movimiento mediante la presión de la radiación solar y actuar como una antena de comunicaciones para captar directrices de navegación actualizadas desde su civilización de origen. Mientras 3 Atlas prosigue su recorrido por nuestro sistema solar, su ruta actúa a la vez como un mapa de orientación y como un comunicado. El itinerario seleccionado pone de manifiesto una planificación refinada y una exactitud asombrosa. Si esta exactitud surge de procesos galácticos naturales o si encarna la realización de un esquema de misión meticulosamente concebido, dependerá en última instancia de futuras observaciones y del examen de datos pendientes. Sin embargo, hay algo indiscutible. La trayectoria de 3I Atlas constituye un logro cósmico de dimensiones abrumadoras, ya sea por causas naturales o artificiales. El objeto ha atravesado el inmenso vacío interestelar, ha sorteado el intrincado campo gravitatorio de nuestro sistema solar y ha llegado en el momento y lugar idóneos para ser avistado y examinado por la humanidad. Las probabilidades de que tal precisión sea un mero azar son astronómicas, lo que indica que posiblemente estemos ante algo mucho más trascendental que un fortuito roce con escombros interestelares.
Parte 6. Un coloso físico en profundidad. La inmensa envergadura de 3I Atlas se hace evidente solo al confrontarla con sus antecesores en visitas interestelares. Con unos 11,2 kilómetros de diámetro, eclipsan no solo a Oumuamua, sino a casi todos los cometas registrados en la historia. Para contextualizarlo, el cometa de Hall, tal vez el más célebre para la humanidad, alcanza unos 15 kilómetros de largo, pero 3I Atlas logra proporciones similares conservando una forma aproximadamente esférica, lo que le confiere un volumen que podría ser cientos de veces superior. Las primeras valoraciones del tamaño de 3I Atlas resultaron aún más impactantes, elevándose hasta 20 kilómetros con base en mediciones iniciales de brillo y suposiciones sobre la reflectividad superficial. Estas subestimaciones iniciales, en realidad sobreestimaciones, subrayan uno de los retos básicos al investigar cuerpos celestes lejanos. Calcular el tamaño exige conocer tanto el brillo como la reflectividad. No obstante, esta última puede fluctuar enormemente según la composición y las características de la superficie. Las correcciones en las estimaciones de tamaño procedieron sobre todo de los datos fotométricos excepcionales obtenidos por el observatorio Vera C. Rubin. Esta instalación, con su singular fusión de gran apertura y amplio campo visual, logró seguir a 3I Atlas con una precisión notable en diversas longitudes de onda lumínica. Al examinar cómo el brillo del objeto cambiaba con la distancia al Sol y el ángulo de observación, los astrónomos pudieron distinguir los impactos de la variación en la iluminación de las alteraciones inherentes en el brillo, lo que permitió cálculos de tamaño más fiables. De este escrutinio surgió la imagen de un ente radicalmente distinto de Oumuamua en casi todos los aspectos cuantificables. El primer visitante interestelar mostraba un volteo caótico con oscilaciones intensas en el brillo que indicaban una elongación extrema, mientras que 3I Atlas gira con una periodicidad impecable. Su periodo de rotación de 16,16 horas se ha mantenido constante durante meses de seguimiento, con desviaciones inferiores a unos pocos minutos, una exactitud que resultaría notable en cualquier cuerpo natural de tales dimensiones. Esta estabilidad rotatoria apunta a varias opciones respecto a la estructura interna y la composición del objeto. Los asteroides y cometas naturales, en particular aquellos que han vagado por el espacio interestelar durante millones de años, suelen presentar rotaciones irregulares por colisiones, desgasificación y los leves influjos de la presión radiativa. Que 3I Atlas conserve una rotación tan uniforme sugiere ya sea un origen muy reciente, una salvaguarda contra fuerzas perturbadoras en su trayecto o una estructura interna concebida expresamente para preservar la estabilidad rotatoria. El brillo moderado. Las variaciones observadas en cada giro son mucho menos pronunciadas que las de Oumuamua, lo que apunta a una forma bastante cercana a la simetría esférica. Los modelos actuales proponen que el objeto se observa casi por su polo, es decir, que estamos mirando hacia uno de sus polos de rotación en lugar de verlo de lado. Esta perspectiva minimiza los cambios aparentes en su forma durante la rotación, aunque complica la determinación de su estructura tridimensional real. La hipótesis de que estemos contemplando el polo de 3I Atlas genera preguntas fascinantes sobre la esencia de nuestra observación. Si el objeto estuviera posicionado o inclinado intencionalmente para ofrecer esta vista a los observadores terrestres, podría estar tratando de limitar la información que obtenemos sobre su estructura detallada, al tiempo que nos permite detectar su presencia y propiedades básicas. Por otro lado, esta inclinación podría ser la ideal para la misión principal, que el objeto está diseñado para cumplir, con la observación de la Tierra como un aspecto secundario. Una de las características más singulares de 3I Atlas es su inusual estructura de coma de polvo. A diferencia de los cometas típicos, que forman nubes aproximadamente esféricas de polvo y gas en torno a sus núcleos, 3I Atlas muestra lo que los astrónomos llaman un abanico de polvo orientado hacia adelante. Esta asimetría parece deberse a la rotación lenta del objeto, que permite que un hemisferio se caliente de manera más intensa por la radiación solar que el otro. La física que explica este patrón de polvo ofrece pistas valiosas sobre la composición del objeto y sus propiedades térmicas. Mientras 3I Atlas gira con su periodo de 16 horas, distintas zonas de su superficie quedan expuestas al Sol durante tiempos prolongados. En contraste con los objetos que rotan más rápido y reciben un calentamiento más uniforme,
La rotación pausada de 3I Atlas genera diferencias notables de temperatura entre sus lados diurno y nocturno. Estas disparidades térmicas impulsan la sublimación de materiales volátiles, sobre todo hielo de agua, como han verificado las observaciones espectroscópicas, lo que produce chorros de vapor y partículas de polvo arrastradas. La orientación hacia adelante del abanico de polvo indica que las regiones más activas se hallan en el hemisferio expuesto al Sol, y la rotación arrastra el material calentado hacia la dirección de su movimiento orbital, dando lugar al patrón asimétrico que se observa. El tamaño de la coma de polvo en sí es notable, ya que se extiende varios miles de kilómetros desde el núcleo central. Esta nube de polvo extensa hace que 3I Atlas sea visible incluso con telescopios terrestres modestos, a pesar de su inmensa distancia de la Tierra. La tasa de producción de polvo, estimada en varias toneladas por segundo durante la actividad máxima, señala reservas considerables de materiales volátiles en el interior del objeto. El análisis espectroscópico de este polvo ha desvelado detalles composicionales que conectan a 3I Atlas con los objetos más primitivos de nuestro sistema solar. La pendiente óptica rojiza detectada en la luz solar dispersada revela la existencia de compuestos orgánicos, moléculas basadas en carbono que han sido modificadas por eones de exposición a la radiación cósmica. Esta firma espectral se asemeja mucho a la de los asteroides de tipo D en el sistema solar exterior y los objetos transneptunianos más allá de la órbita de Neptuno. La detección de abundante hielo de agua en los granos de polvo proporciona la prueba más concluyente de su naturaleza cometaria. La espectroscopía de alta resolución en el infrarrojo cercano ha identificado las características de absorción típicas del hielo de agua cristalino, confirmando que 3I Atlas transporta reservas sustanciales de agua congelada a pesar de sus orígenes interestelares. La conservación de estas reservas de hielo a lo largo de millones de años de viaje interestelar sugiere o un aislamiento térmico excepcional o una partida relativamente reciente de su sistema de origen. La producción de polvo también brinda indicios sobre la estructura interna del objeto. El desgasamiento sostenido que se ha observado durante muchos meses indica que los materiales volátiles están. La distribución del material se extiende por todo el interior del objeto, en lugar de concentrarse en una capa superficial delgada. Este patrón de distribución concuerda con una formación en un entorno frío y de baja gravedad, donde el hielo y el polvo pudieron acumularse de manera paulatina durante largos intervalos de tiempo. Quizás lo más relevante sea que las propiedades físicas de 3I Atlas revelan que objetos grandes y complejos pueden, en efecto, soportar un viaje interestelar sin desintegrarse. Las dificultades de tal travesía son colosales. La exposición a la radiación cósmica, los extremos térmicos, los posibles choques con polvo y escombros interestelares, así como las tensiones mecánicas derivadas de encuentros gravitatorios con sistemas estelares en el recorrido. El hecho de que 3I Atlas haya llegado con su estructura y composición mayoritariamente preservadas indica o bien una extraordinaria resistencia o mecanismos de protección que superan lo que cabría anticipar solo de procesos naturales. El tamaño del objeto en sí podría ofrecer gran parte de esta salvaguarda. Los cuerpos más grandes poseen ratios de área superficial a volumen más bajos, lo que implica que el daño por radiación y los impactos térmicos afectan únicamente una fracción mínima de su masa total. Un objeto del tamaño de 1 kilómetro podría desgastar sus capas externas por el bombardeo espacial, al tiempo que mantiene inalterada la composición de su interior. Con sus 11 kilómetros de diámetro, 3I Atlas resultaría prácticamente invulnerable a cualquier encuentro, salvo los más devastadores a lo largo de su periplo interestelar. Mientras prosiguen las observaciones, los pormenores físicos de 3I Atlas siguen poniendo a prueba nuestra comprensión de la naturaleza y el comportamiento de los objetos interestelares. Su envergadura, su estabilidad y las dinámicas complejas de su polvo lo convierten en el visitante interestelar más elaborado que hemos registrado hasta la fecha. Si estas peculiaridades ilustran la evolución natural de un cometa primigenio o apuntan a una construcción artificial, sigue siendo tema de acalorada controversia. Sin embargo, no hay duda de que 3I Atlas inaugura una categoría inédita de huésped cósmico, uno que requiere métodos renovados de estudio y escrutinio. Parte 7. El enigma del polvo sin gas. Durante meses tras su hallazgo, 3I Atlas planteó a los astrónomos un dilema que cuestionaba premisas básicas sobre el funcionamiento de los cometas.
El objeto exhibía todas las señas visuales de un cometa activo, con una coma prominente de polvo que se extendía a miles de kilómetros desde su núcleo, perceptible sin problemas, incluso con telescopios modestos. No obstante, las observaciones espectroscópicas no lograron registrar ninguno de los gases que deberían acompañar una producción de polvo tan intensa. Esta falta de gases detectables no era solo desconcertante, resultaba teóricamente inconcebible conforme a nuestro conocimiento de la física cometaria. El polvo no se desprende por sí solo de la superficie de los cuerpos celestes. Ha de ser arrastrado por gases que se subliman, sobre todo vapor de agua, pero también monóxido de carbono, dióxido de carbono y diversos compuestos orgánicos que se vaporizan al calentarse por la radiación solar. La vinculación entre polvo y gas en los cometas es tan esencial que los astrónomos recurren a las líneas de emisión gaseosa como herramienta diagnóstica principal para examinar la composición y la actividad cometaria. Los primeros barridos espectroscópicos de 3I Atlas se centraron en las emisiones gaseosas más habituales y fáciles de captar. El cianógeno CN, con sus líneas espectrales azul-verdosas típicas, suele ser el primer gas identificado en cometas que se aproximan. El carbono diatómico C2, que genera emisiones rojas distintivas, acostumbra a manifestarse a continuación conforme el cometa se calienta más. Estos fragmentos moleculares surgen cuando la radiación ultravioleta solar descompone moléculas orgánicas mayores que se subliman del núcleo cometario. Pero 3I Atlas no presentó ninguna de estas huellas esperadas. Espectrógrafos de alta resolución montados en observatorios principales barrieron los rangos de longitud de onda donde tales emisiones deberían manifestarse, hallando solo el espectro reflejado de la luz solar dispersada por partículas de polvo. La carencia era tan absoluta que algunos astrónomos empezaron a dudar de si 3I Atlas era en realidad un cometa, a pesar de su evidente polvo. La intriga se intensificó cuando los astrónomos trataron de desentrañar el proceso que impulsaba la expulsión de polvo. Sin un gas que lo arrastrara, las partículas de polvo deberían quedarse adheridas al núcleo por la acción de la gravedad y fuerzas electrostáticas débiles. Las opciones restantes apuntan a fenómenos físicos inusuales, como la aceleración electromagnética de granos de polvo cargados o efectos de dilatación térmica que permitieran expulsar el material de forma mecánica sin necesidad de gases sublimados. Algunos científicos sugirieron que 3I Atlas podría estar formado por sustancias que se subliman sin dejar huellas espectrales perceptibles. Por poner un caso, el hielo de agua ultrapuro genera sobre todo vapor de agua, que resulta complicado identificar mediante espectroscopía desde observatorios terrestres a causa de la contaminación por vapor atmosférico. De igual modo, el hielo de nitrógeno, similar al de la superficie de Plutón, se convierte directamente en gas nitrógeno, carente de bandas espectrales intensas en el rango visible. Otras hipótesis se adentraron en campos más conjeturales. ¿Podría 3I Atlas estar envuelto en una nube de partículas a nanoescala que simularan polvo, pero que en realidad fueran construcciones artificiales minúsculas, imposibles de distinguir con telescopios? ¿Acaso la coma observada procedía de una liberación intencional de materia, pensada para ocultar la esencia real del objeto, como una cortina de humo cósmica soltada por un ente extraterrestre? La falta de emisiones gaseosas también generó dudas sobre las características térmicas y la composición interna del astro. Los cometas naturales suelen iniciar su desgasificación al aproximarse a entre 3 y 4 UA del Sol, aproximadamente la extensión del cinturón de asteroides, cuando el calentamiento solar traspasa sus capas externas y empieza a sublimar los compuestos volátiles. 3I Atlas se avistó con una coma de polvo notable aún a más de 5 UA del Sol, lo que indica una sensibilidad excepcional al calor solar o quizás una fuente de energía interna. Las observaciones en radio brindaron otra vía para esclarecer el enigma. Aunque el vapor de agua es arduo de captar ópticamente desde la Tierra, emite señales radiotípicas que se pueden registrar pese a la atmósfera. Varios radiotelescopios, entre ellos el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, dirigieron sus instrumentos hacia 3I Atlas en busca de la firma radio del vapor de agua en la coma. Al principio, estas mediciones radio no arrojaron indicios positivos, acentuando aún más el rompecabezas. Si el polvo surgía realmente de la sublimación de hielo de agua, debía haber vapor detectable en el espectro radio. La inexistencia de tales indicios implicaba que el mecanismo de generación de polvo,
difería radicalmente del de los cometas ordinarios, o bien que el gas se generaba y se eliminaba de inmediato por algún procedimiento ignoto. El avance surgió de las observaciones en infrarrojo cercano, realizadas mientras 3I, Atlas, se acercaba más al Sol y su actividad se acrecentaba. Espectrógrafos infrarrojos de alta resolución, trabajando en longitudes de onda con escasa interferencia atmosférica, al fin hallaron la clave ausente: granos abundantes de hielo de agua en la propia coma de polvo. El hallazgo resultaba sencillo en su elegancia. En vez de sublimarse por completo en vapor de agua invisible, el hielo de 3, Atlas, se sublimaba solo en parte, formando partículas cristalinas diminutas que se expulsaban junto al polvo. Estos granos de hielo eran lo bastante grandes para perdurar en el vacío espacial durante largo tiempo, pero lo suficientemente pequeños para ser impulsados por la presión gaseosa mínima generada por su propia sublimación pausada. Esta sublimación incompleta aclaraba tanto la coma de polvo destacada como la carencia de emisiones gaseosas evidentes. El hielo de agua sí se evaporaba, pero a un ritmo tan lento que la presión de vapor resultante no bastaba para producir líneas espectrales potentes, aunque sí era suficiente para alejar el polvo y las partículas de hielo del núcleo. Los propios granos de hielo funcionaban como tanto el mecanismo de transporte como el material transportado. La física que explica este comportamiento inusual se relaciona con la distancia de 3I Atlas al Sol durante el período inicial de observación. A distancias superiores a 3 UA, el calentamiento solar resulta insuficiente para vaporizar por completo el hielo de agua de manera instantánea. En su lugar, el hielo experimenta una transformación progresiva, con las capas superficiales sublimándose de forma pausada, mientras las más profundas permanecen congeladas. Esto genera un conjunto de granos de hielo parcialmente sublimados que pueden perdurar en el vacío espacial durante mucho más tiempo que el vapor de agua puro. Las observaciones en infrarrojo detectaron la firma espectral característica del hielo de agua cristalino a temperaturas acordes con una sublimación lenta. Los granos de hielo mostraban indicios de reestructuración térmica en su estructura cristalina, provocada por ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento, lo que indica que el proceso de sublimación había continuado durante un lapso prolongado a medida que 3I Atlas se aproximaba al sistema solar interior. Este hallazgo alteró de manera fundamental nuestra comprensión de la actividad de 3I Atlas. En vez de tratarse de un mecanismo exótico y novedoso para producir polvo, el objeto se comportaba en realidad como un cometa convencional, aunque bajo condiciones térmicas que generaban un resultado atípico. El enigma se resolvió no recurriendo a una física innovadora, sino comprendiendo que la física conocida podía originar firmas observacionales inesperadas en las circunstancias adecuadas. No obstante, la solución al misterio del gas planteó interrogantes novedosos sobre la composición y el origen de 3I Atlas. La cantidad de hielo de agua necesaria para mantener los niveles de actividad observados sugería que el objeto era básicamente un enorme iceberg sucio, una composición más propia de cometas de periodo corto procedentes del cinturón de Kuiper que de cuerpos que habían vagado durante millones de años por el espacio interestelar. La conservación de tales volúmenes masivos de materiales volátiles a lo largo de un viaje interestelar de millones de años implicaba o bien un aislamiento térmico extraordinario o una eyección relativamente reciente desde su sistema de origen. La mayoría de los modelos sobre viajes interestelares preveían que los objetos perderían sus componentes volátiles mediante sublimación y meteorización espacial en periodos tan extensos. Sin embargo, 3 Atlas había llegado con sus reservas de hielo en gran medida preservadas. De este modo, el enigma del polvo sin gas pasó de ser un rompecabezas observacional inmediato a cuestiones más profundas sobre la esencia de los viajes interestelares y la supervivencia de materiales complejos en el entorno hostil del espacio profundo. Aunque el misterio principal se había esclarecido, abría la puerta a interrogantes aún más trascendentales sobre lo que 3I Atlas representa en realidad y cómo logró ingresar en nuestro sistema solar conservando intactas sus propiedades excepcionales. Parte 8. Composición y pistas del disco grueso. El análisis espectroscópico de 3I Atlas desvela una composición que parece un relato químico del universo primitivo, inscrito en granos de polvo y cristales de hielo que han resistido un trayecto a través de distancias galácticas y escalas temporales cósmicas.
Cada longitud de onda de la luz reflejada y emitida aporta datos sobre los materiales que conforman este visitante interestelar, delineando el retrato de un objeto que se formó en condiciones drásticamente distintas a las que moldearon nuestro sistema solar conocido. La pendiente óptica rojiza observada en el espectro de 3I Atlas es una de sus rasgos más singulares. Este efecto de enrojecimiento, cuantificado por la mayor reflexión de luz roja en comparación con la azul, señala la existencia de compuestos orgánicos complejos que han sufrido alteraciones químicas debido a la exposición a la radiación cósmica durante millones de años. Esta firma espectral se asemeja estrechamente a la de los objetos más primitivos en nuestro propio sistema solar, en particular los asteroides tipo D localizados en las zonas externas y los antiguos objetos transneptunianos que habitan el cinturón de Kuiper. La similitud con los asteroides tipo D resulta especialmente significativo porque estos objetos se consideran representativos de algunos de los materiales menos alterados en nuestro sistema solar. A diferencia de los planetas rocosos y los asteroides del cinturón principal, que han sufrido calentamiento, diferenciación y evolución química durante miles de millones de años, los objetos de tipo D conservan composiciones que se remontan a las épocas más antiguas de la formación del sistema solar. Actúan como fósiles cósmicos que retienen firmas químicas de la nebulosa solar primordial. Un modelado detallado de la composición, basado en el espectro completo desde el ultravioleta hasta las longitudes de onda del infrarrojo cercano, indica que 3I Atlas está formado por cerca del 70 de materiales refractarios oscuros y un 30 de hielo de agua. El componente refractario, compuesto por sustancias que permanecen sólidas a altas temperaturas, parece estar dominado por compuestos carbonatados, minerales silicatados y polímeros orgánicos complejos, los cuales confieren al objeto su aspecto oscuro y rojizo. Esta elevada cantidad de materiales orgánicos concuerda con una formación en un entorno frío y rico en radiación, donde las moléculas portadoras de carbono pudieron condensarse y polimerizarse durante largos periodos. El origen en el disco grueso, propuesto por la trayectoria de 3I de Atlas, ofrecería precisamente ese tipo de condiciones. El disco grueso alude a la población estelar antigua de nuestra galaxia, surgida cuando la Vía Láctea era más joven, compacta y con menos elementos pesados que en la actualidad. Los objetos generados en ese entorno del disco grueso habrían estado formados principalmente por elementos ligeros como hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno y oxígeno, que abundaban en el universo primitivo. Los elementos más pesados que componen los planetas rocosos eran mucho más escasos, ya que se produjeron en cantidades reducidas por las primeras generaciones de estrellas. Esta composición favorecería de manera natural la creación de objetos ricos en hielo y orgánicos, en lugar de los cuerpos rocosos metálicos habituales en la zona interna de nuestro sistema solar. El componente de hielo de agua en 3I Atlas presenta indicios de estructura cristalina, lo que sugiere que ha experimentado algún procesamiento térmico en algún momento de su historia. El hielo cristalino se genera cuando el hielo amorfo se calienta por encima de unos 120 Kelvin, 153 C, lo que provoca que las moléculas de agua se reorganicen en redes cristalinas ordenadas. Este procesamiento térmico pudo suceder durante la formación en un ambiente cálido próximo a una estrella joven o de forma más reciente al aproximarse 3I Atlas a nuestro Sol. La conservación de tales cantidades de hielo de agua a lo largo de un viaje interestelar de millones de años plantea retos importantes a nuestra comprensión de los procesos de meteorización espacial. El espacio interestelar, aunque casi vacío según estándares terrestres, alberga suficientes partículas de alta energía y radiación para erosionar gradualmente el hielo expuesto con el tiempo. El hecho de que 3I de Atlas mantenga alrededor del 30 de hielo de agua apunta a una protección excepcional contra la meteorización espacial o a un origen más reciente del que indica su trayectoria inicial. Una opción es que 3I Atlas sea básicamente una enorme bola de nieve sucia, con los materiales orgánicos oscuros, creando una corteza aislante que resguarda el hielo interior de la sublimación y los daños por radiación. Esta configuración se asemejaría a la hipotetizada para ciertos cometas de nuestro propio sistema solar, donde una capa fina de materiales no volátiles genera una barrera térmica que permite la supervivencia del hielo incluso en aproximaciones cercanas al Sol. La composición isotópica de los materiales de 3I Atlas, aunque aún no medible directamente con la tecnología actual, podría ofrecer pistas esenciales sobre su origen y antigüedad.
Se esperaría que los objetos formados en el universo temprano exhibieran ratios isotópicos notablemente distintos a los de nuestro sistema solar, reflejando los procesos nucleares diferentes que regían la nucleosíntesis estelar hace miles de millones de años. Misiones futuras en condiciones de recolectar muestras de objetos interestelares podrían medir estas firmas isotópicas, suministrando evidencia directa de sus orígenes ancestrales. La composición de elementos traza deducida del análisis espectroscópico respalda igualmente un origen primitivo y remoto. El objeto 3I Atlas parece carecer de los elementos pesados que abundan en nuestro sistema solar, como el hierro, el níquel y el silicio, generados a lo largo de varias etapas de evolución estelar. En cambio, exhibe un mayor contenido en elementos ligeros, forjados por las primeras estrellas y liberados en el medio interestelar durante la juventud de la galaxia. Esta huella química concuerda con una formación en un entorno estelar considerablemente más pobre en metales que el vecindario galáctico actual. La población del disco grueso, con sus estrellas antiguas y su composición primitiva, surge como la fuente más verosímil para un cuerpo de este tipo. Si 3I Atlas procede realmente de esta población estelar antigua, constituye una muestra de materiales surgidos en una época en que nuestra galaxia era radicalmente distinta a la actual. La detección de compuestos orgánicos complejos en 3I Atlas genera preguntas fascinantes sobre la capacidad de estos objetos para trasladar materiales prebióticos entre sistemas estelares. Experimentos en laboratorio con compuestos orgánicos sometidos al entorno radiactivo del espacio interestelar han demostrado que ciertas moléculas complejas resisten dicha exposición, mientras que otras se descomponen en componentes más simples que podrían actuar como bloques fundamentales para procesos biológicos. En caso de que objetos interestelares como 3I Atlas transfieran habitualmente materiales orgánicos entre sistemas estelares, funcionarían como vectores para la dispersión de la química prebiótica a lo largo de la galaxia. Este concepto, denominado litopanspermia, plantea que la vida no tendría que surgir de forma autónoma en cada sistema estelar, sino que podría ser inseminada por sustancias aportadas por visitantes interestelares. De este modo, el examen composicional de 3I Atlas no solo ofrece datos sobre este objeto en particular, sino también perspectivas sobre la evolución química de nuestra galaxia y los posibles modos en que los materiales complejos se desplazan entre estrellas. Cada línea espectral y cada indicio químico contribuye con una pieza más al enigma cósmico de cómo nuestro universo pasó del hidrógeno y helio simples del Big Bang a la química elaborada que puede sustentar la vida. A medida que las técnicas analíticas se perfeccionen y surjan observaciones más precisas, la composición de 3I Atlas desvelará sin duda más misterios acerca de su procedencia, trayectoria e importancia. No obstante, ya se erige como una cápsula temporal química del universo primitivo que preserva datos sobre condiciones cósmicas existentes miles de millones de años antes de la formación de nuestro sistema solar. Parte 9. El debate reavivado. Natural frente a artificial. La llegada de 3I Atlas ha vuelto a encender el controversia científica que Oumuamua inició por primera vez. ¿Estamos ante fenómenos cósmicos naturales o estos objetos indican la presencia de inteligencia artificial actuando a escalas interestelares? Esta interrogante, ubicada en la confluencia de la astronomía, la física y la filosofía, ha polarizado a la comunidad científica y ha cautivado la imaginación colectiva de un modo que pocas revelaciones astronómicas han logrado. La visión predominante en la ciencia mantiene una base sólida en explicaciones naturales para 3I Atlas. Desde este ángulo, el objeto encarna un cometa antiguo e intacto, originado hace miles de millones de años en el disco grueso de nuestra galaxia y que ha vagado durante millones de años por el espacio interestelar antes de toparse con nuestro sistema solar. Sus rasgos inusuales, el gran tamaño, la rotación estable y la producción peculiar de polvo se interpretan como resultados naturales de su edad extrema y su entorno de origen exótico. Esta perspectiva natural se sustenta en diversas pruebas. La composición del objeto, marcada por el predominio de agua, hielo y compuestos orgánicos, se alinea con lo que se anticiparía en un cometa de ese tipo. Se formó en las zonas externas de un antiguo sistema planetario. Sus propiedades espectroscópicas coinciden con materiales primitivos que han sufrido modificaciones debido a una prolongada exposición a la radiación cósmica. El proceso de generación de polvo, aunque al principio resultaba desconcertante,
Se ha aclarado mediante la física convencional de los cometas que actúa en condiciones térmicas excepcionales. El periodo de rotación estable de 16 horas, aunque poco común, se justifica por el gran tamaño y la forma esférica del objeto, lo que lo hace inmune a los movimientos de volteo típicos de cuerpos más pequeños e irregulares. El abanico de polvo orientado hacia adelante encaja con los modelos térmicos que consideran la rotación lenta del objeto y las diferencias de temperatura entre sus hemisferios diurno y nocturno. No obstante, Avi Loeb y un número cada vez mayor de investigadores sostienen que la idea de un origen artificial merece una evaluación rigurosa. Bajo esta óptica, las características que convierten a 3I Atlas en algo atípico entre los objetos naturales adquieren total lógica si se trata de una estructura artificial concebida para viajes interestelares y exploración. La trayectoria sospechosa sigue siendo uno de los indicios más sólidos a favor de un origen no natural. La alineación exacta con el plano de la eclíptica de nuestro sistema solar, junto con la órbita retrógrada ideal para una desaceleración gravitacional, apunta a una navegación intencional en lugar de dinámicas galácticas aleatorias. El momento de llegada del objeto, apenas unos años después de Oumuamua y en el corto lapso en que la humanidad ha adquirido la tecnología para detectar y analizar tales cuerpos, resulta difícil de atribuir a una simple casualidad. La falta inicial de emisiones gaseosas detectables, aunque al final se explicó por procesos naturales, mostraba precisamente las señas que se esperarían de un artefacto artificial destinado a reducir su firma observable mientras conserva una nube de polvo para disimularse. Una civilización avanzada que busque examinar nuestro sistema solar de forma encubierta podría perfectamente idear sus sondas para imitar cometas naturales, evitando firmas espectroscópicas que delaten materiales artificiales o sistemas de propulsión. La notable integridad del objeto tras millones de años de travesía interestelar también cuestiona las interpretaciones puramente naturales. La mayoría de los modelos indican que los cometas perderían buena parte de sus componentes volátiles en trayectos tan largos. Sin embargo, 3I Atlas llegó con sus reservas de hielo de agua mayoritariamente preservadas. Esta conservación podría señalar una resistencia natural extraordinaria o bien una fabricación artificial pensada para resistir las demandas del viaje entre estrellas. El debate se ha visto agravado por el vivo interés público y mediático en la posibilidad de una visita extraterrestre. La cobertura popular de tanto Oumuamua como 3I Atlas ha tendido a resaltar los elementos más conjeturales de la hipótesis artificial, minimizando al mismo tiempo las pruebas contundentes que respaldan explicaciones naturales. Esta exposición en los medios ha generado un círculo vicioso en el que el encanto público por las teorías alienígenas afecta a las decisiones de financiación y a las prioridades de investigación de maneras que no siempre se alinean con la evidencia científica real. Varios estudios revisados por pares han tratado de confrontar directamente la hipótesis artificial. Un análisis exhaustivo publicado en Nature Astronomy evaluó la probabilidad estadística de que objetos con las propiedades observadas en Oumuamua y 3I Atlas surgieran de procesos galácticos naturales. El trabajo determinó que, aunque tales objetos son escasos, no son tan improbables como para exigir explicaciones artificiales, sobre todo considerando el tamaño reducido de nuestra muestra de observaciones. Otras investigaciones se han centrado en los obstáculos técnicos que afrontaría cualquier civilización al construir y lanzar sondas interestelares. Los requisitos energéticos para impulsar objetos grandes a velocidades interestelares son colosales. Aún con las tecnologías los sistemas de propulsión eficientes imaginables representan un reto formidable, pero los desafíos en ciencia de materiales para erigir estructuras que resistan millones de años en el entorno hostil del espacio interestelar resultan igualmente abrumadores. No obstante, los defensores de la hipótesis artificial sostienen que estos obstáculos técnicos, por muy imponentes que parezcan según los criterios humanos, podrían no ser insuperables para civilizaciones con millones o miles de millones de años de evolución tecnológica. Aluden al vertiginoso ritmo del progreso humano en el último siglo, como prueba de que tales logros podrían alcanzarse con tiempo y recursos adecuados. Este debate también se ve moldeado por interrogantes más amplios sobre la abundancia de civilizaciones tecnológicas en la galaxia. Si dichas sociedades son habituales, tal como indican ciertas lecturas de la ecuación de Drake, entonces la chance de toparnos con sus reliquias se eleva en proporción.
Por el contrario, si las civilizaciones tecnológicas son excepcionalmente escasas, las explicaciones naturales para objetos anómalos ganan muchísima más credibilidad. Avances recientes en la búsqueda de inteligencia extraterrestre han inyectado frescas perspectivas a esta discusión. La captación de posibles señales de radio artificiales provenientes del cosmos, los progresos en el hallazgo de exoplanetas que han sacado a la luz la existencia de mundos potencialmente habitables, y los estudios teóricos sobre las huellas que sociedades avanzadas podrían dejar en sus entornos cercanos han impulsado una mayor legitimidad científica para la exploración de mentes alienígenas. El método científico exige que afirmaciones extraordinarias vayan respaldadas por pruebas igualmente excepcionales, y la idea de un origen artificial para objetos interestelares sin duda entra en esa categoría. La carga de la demostración sigue siendo elevada, y las interpretaciones naturales explican los fenómenos observados sin necesidad de invocar tecnologías extraterrestres. Sin embargo, esta controversia ha generado impactos beneficiosos en la astronomía, fomentando mejoras en las técnicas de observación, el modelado teórico y la cooperación interdisciplinaria. La mera posibilidad, por remota que sea, de que estemos contemplando artefactos alienígenas, ha espoleado métodos más exhaustivos y organizados para examinar objetos interestelares, lo que ha propiciado hallazgos e ideas que de otro modo no habrían surgido. A medida que se detecten y analicen más objetos interestelares, es probable que el debate siga transformándose. Los razonamientos estadísticos ganarán fuerza con un mayor volumen de datos, lo que podría desvelar patrones que avalen tanto visiones naturales como artificiales. Los progresos tecnológicos permitirán exámenes más profundos de estos cuerpos, posiblemente desentrañando pruebas concluyentes sobre su esencia. La llegada de Three Eye Atlas ha avivado no solo la polémica concreta sobre visitas alienígenas, sino también cuestiones más vastas acerca de nuestra posición en el cosmos, la esencia de la inteligencia y la tecnología a escalas cósmicas, y las herramientas que empleamos para diferenciar fenómenos naturales de creaciones artificiales. Estas interrogantes, aunque arduas de resolver con certeza, encarnan algunos de los retos más profundos e ineludibles que afronta la ciencia en la actualidad. Parte 10. De la casualidad a la planificación estratégica, la nueva etapa en la detección de ISO. El hallazgo y el análisis de objetos interestelares ha experimentado un cambio radical desde la inesperada irrupción de OU en 2017. Lo que antes era un territorio de pura fortuna, topándose con visitantes cósmicos por mero azar, ha mutado en un empeño global sincronizado que aprovecha tecnologías de vanguardia y algoritmos refinados para rastrear de forma metódica a estos escasos intrusos procedentes de las profundidades espaciales. Esta metamorfosis ilustra transformaciones más generales en la metodología astronómica, impulsadas por innovaciones en imagen digital, procesamiento automatizado de datos y colaboración internacional. La detección de Three Atlas no supone solo otro avistamiento interestelar, pero el desarrollo de un nuevo método en la arqueología cósmica que se propone transformar por completo nuestra visión de la galaxia más allá de nuestro sistema solar. Antes del descubrimiento de Oumuamua, los objetos interestelares se confinaban sobre todo al ámbito de las predicciones teóricas. Los astrónomos eran conscientes de que las interacciones gravitatorias entre planetas y cometas deberían expulsar de vez en cuando elementos de sistemas estelares a velocidades capaces de liberarlos hacia el espacio interestelar. Cálculos elementales indicaban que tales elementos deberían atravesar ocasionalmente nuestro propio sistema solar. Sin embargo, la chance de detectarlos con los instrumentos de observación disponibles se estimaba como extremadamente reducida. El hallazgo exitoso de Oumuamua alteró esta visión de manera inmediata. De pronto los objetos interestelares dejaron de ser meras hipótesis teóricas para convertirse en realidades observables. Lo más relevante es que esta detección probó que los sistemas de vigilancia existentes, aunque no concebidos específicamente para hallar objetos interestelares, eran capaces de localizar y seguir a estos visitantes si se ajustaban y manejaban de forma adecuada. El rápido hallazgo posterior de 2A Boris en 2019 corroboró que Oumuamua no había sido un caso aislado, sino parte de una población más amplia de visitantes interestelares. Esta segunda identificación suministró datos estadísticos esenciales sobre la periodicidad de tales encuentros y los requisitos observacionales precisos para localizarlos de manera regular. El avistamiento de 3 Torte Atlas en 2025 supuso otro hito clave en esta progresión.
A diferencia de sus antecesores, que se descubrieron casi por casualidad en revisiones rutinarias de asteroides, 3 Atlas fue captado por aparatos que se habían refinado aplicando las enseñanzas de detecciones previas. La encuesta Atlas, aunque orientada principalmente a la detección de asteroides cercanos a la Tierra, había integrado avances destinados específicamente a aumentar su capacidad para percibir objetos en trayectorias hiperbólicas. La recuperación de 3 Atlas en observaciones de archivo procedentes de varios observatorios puso de manifiesto otro progreso significativo: el incremento en la colaboración entre distintos sistemas de vigilancia y el archivo sistemático de los datos observacionales. La posibilidad de reconocer un objeto en imágenes históricas capturadas días o semanas antes de su descubrimiento oficial amplía de forma notable el periodo de observación y perfecciona los cálculos orbitales. Este método de archivo se ha vuelto cada vez más refinado, con sistemas automáticos que ahora examinan de rutina años de imágenes almacenadas cada vez que se identifica un nuevo objeto interestelar. Los algoritmos de aprendizaje automático, entrenados para detectar los patrones de movimiento característicos de los objetos hiperbólicos, pueden analizar enormes bases de datos de imágenes astronómicas en cuestión de horas, lo que podría desvelar que numerosos objetos interestelares han sido fotografiados sin ser identificados en el momento. El observatorio Vera C. Rubin, anteriormente denominado Telescopio de Encuesta Sinóptica Grande, encarna la siguiente etapa de este enfoque metódico. Una vez en pleno funcionamiento, esta instalación capturará imágenes de todo el cielo visible cada pocas noches, generando una base de datos sin precedentes para la detección de cambios cósmicos. Los modelos computacionales indican que el observatorio Rubin podría identificar docenas de objetos interestelares al año, convirtiéndolos de rarezas excepcionales en temas habituales de investigación. El anticipated incremento en las tasas de detección abre horizontes fascinantes para el reconocimiento de patrones y el análisis estadístico. Con muestras que se cuenten por decenas en lugar de casos aislados, los astrónomos podrán establecer si los objetos interestelares se agrupan en ciertas direcciones, llegan con velocidades preferentes o muestran correlaciones en sus características físicas. Tales patrones podrían desentrañar verdades esenciales sobre la dinámica galáctica, la evolución de los sistemas estelares e incluso, potencialmente, sobre orígenes artificiales. La infraestructura tecnológica que respalda esta nueva fase de detección va mucho más allá de los telescopios individuales. Las redes de comunicación globales permiten que los descubrimientos, las observaciones realizadas en un observatorio, se comparten de inmediato con instalaciones de todo el planeta, lo que permite llevar a cabo seguimientos rápidos antes de que los objetos salgan del rango de detección. Los sistemas de alerta automática activan campañas de observación coordinadas en cuestión de horas tras un hallazgo, optimizando el valor científico de cada detección. El Centro del Planeta Menor, como sede internacional para los descubrimientos de asteroides y cometas, ha elaborado procedimientos específicos para gestionar los informes sobre objetos interestelares. Estos procedimientos dan prioridad a la determinación rápida de las órbitas y organizan observaciones de seguimiento para verificar el origen interestelar antes de que los objetos desaparezcan de la vista. El mecanismo se ha perfeccionado con la experiencia de cada nuevo descubrimiento, ganando eficiencia en la coordinación de la complicada logística de colaboraciones globales bajo presiones temporales estrictas. Los observatorios en el espacio incorporan una capa adicional a este esfuerzo conjunto. Instalaciones como el TESS de la NASA, el satélite de encuesta de exoplanetas por tránsito y la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, aunque concebidas para fines distintos, examinan habitualmente zonas del cielo donde podrían aparecer objetos interestelares. Sus archivos de datos constituyen recursos inmensos y en gran parte inexplorados para identificar cuerpos que atraviesan sus campos visuales sin ser reconocidos. La incorporación de la inteligencia artificial en el proceso de detección ha resultado especialmente revolucionaria. Los algoritmos de aprendizaje automático se pueden entrenar para detectar las señas particulares de los objetos interestelares, como sus movimientos anómalos frente al fondo estelar, sus aceleraciones no gravitatorias, sus rarezas espectroscópicas y marcarlos para revisión humana. Estos mecanismos procesan los datos observacionales en tiempo real, con la posibilidad de reconocer visitantes interestelares en horas tras su primer avistamiento.
Se están creando sistemas de IA más avanzados para anticipar las estrategias óptimas de observación para cada objeto recién encontrado. Al examinar datos de trayectorias, variaciones de brillo y propiedades espectroscópicas, estos sistemas sugieren qué telescopios deben apuntar a qué objetos y en qué momentos para potenciar el rendimiento científico. Esta capacidad predictiva adquiere mayor relevancia conforme aumenta el número de objetos interestelares conocidos, superando lo que los observadores humanos pueden manejar de forma manual. No se pueden pasar por alto las implicaciones económicas y políticas de esta nueva etapa. La relevancia científica potencial de los objetos interestelares ha captado fondos importantes de organismos gubernamentales y fundaciones privadas. Esta financiación ha facilitado la edificación de sistemas de prospección más precisos, el avance de software analítico complejo y la creación de alianzas internacionales que habrían sido inviables sin un respaldo económico sólido. La chance de que algunos objetos interestelares sean de origen artificial ha inyectado mayor urgencia a estas iniciativas. Si existe siquiera una mínima posibilidad de que nos visiten sondas alienígenas, las consecuencias para la humanidad son tan profundas que invertir de manera sustancial en capacidades de detección y análisis no solo resulta valioso desde el punto de vista científico, sino potencialmente crucial para el destino de nuestra especie. Esto ha impulsado el diseño de enfoques más integrales para la caracterización de objetos interestelares. Más allá de las observaciones astronómicas convencionales, los investigadores ahora exploran métodos tomados del análisis de inteligencia, la ciencia de materiales e incluso la arqueología. El objetivo es elaborar técnicas que permitan diferenciar con la máxima certeza entre objetos naturales y posibles artefactos. Escenarios hipotéticos indican que podrían surgir patrones al descubrir y analizar muestras más amplias de objetos interestelares. Si identificamos varios cuerpos similares que llegan en secuencia por trayectorias parecidas o muestran conductas sincronizadas, ello podría ofrecer pruebas convincentes de un origen artificial. Por el contrario, si los objetos interestelares resultan estar distribuidos de manera aleatoria en el espacio y el tiempo, con características que coincidan con procesos naturales de eyección, esto respaldaría explicaciones enteramente naturales. El método sistemático que se está elaborando actualmente para la detección de objetos interestelares también tiene repercusiones en la defensa planetaria. Numerosos sistemas de observación destinados a identificar asteroides cercanos a la Tierra, potencialmente peligrosos, se están adaptando para localizar visitantes interestelares. Esta versatilidad en su aplicación implica que las inversiones en un ámbito favorecen tanto el avance científico como la preservación de la vida humana, generando potentes motivaciones para su progreso sostenido y financiación. Quizás lo más relevante sea que esta nueva fase de detección sistemática de objetos interestelares marca el primer esfuerzo serio de la humanidad por vigilar nuestro entorno cósmico en busca de indicios de inteligencia más allá de la Tierra. Aunque las búsquedas de SETI en inteligencia extraterrestre se han centrado tradicionalmente en señales de radio y ópticas, el enfoque físico de examinar artefactos reales podría resultar más productivo, sobre todo si las civilizaciones avanzadas optan por la observación pasiva en lugar de la comunicación activa. De este modo, el paso de los hallazgos fortuitos a las exploraciones metódicas ha colocado a la humanidad en un instante singular de su evolución como especie. Hemos alcanzado la capacidad tecnológica para identificar visitantes procedentes del espacio interestelar. Sin embargo, apenas estamos empezando a comprender qué podríamos descubrir. Las próximas décadas podrían desvelar si nuestro sistema solar se encuentra realmente aislado en la galaxia, o si formamos parte de una comunidad más amplia de inteligencias que se extiende por las estrellas. Las consecuencias de esta evolución trascienden la astronomía y alcanzan la filosofía, la política y la cultura humana. Si las exploraciones sistemáticas demuestran que los objetos interestelares son frecuentes y de origen natural, ofrecerán perspectivas sin precedentes sobre la evolución galáctica y la abundancia de sistemas planetarios. En caso de que muestren patrones que indiquen un origen artificial, esto alteraría de raíz nuestra percepción de nuestro rol en el universo y de nuestras obligaciones como especie tecnológica. La infraestructura que se construye en la actualidad para la detección de objetos interestelares podría actuar, por tanto, como el sistema de alerta temprana de la humanidad ante uno de los hallazgos más trascendentales en la historia de nuestra especie. Independientemente de si ese descubrimiento desvela procesos cósmicos naturales o pruebas de inteligencia alienígena,
El enfoque sistemático en desarrollo garantiza que estaremos listos para identificar y reaccionar ante lo que la galaxia nos pueda deparar. Parte 11. El sueño de la intercepción. La atractiva opción de examinar directamente un objeto interestelar mediante una investigación cercana o la recogida de muestras ha fascinado a científicos e ingenieros desde que Oumuamua surgió por primera vez en nuestros telescopios FFs. No obstante, las velocidades colosales y las trayectorias impredecibles de estos visitantes cósmicos plantean retos técnicos que amplían los límites de las capacidades actuales en exploración espacial, convirtiendo las misiones de intercepción en algunas de las empresas más exigentes en la astronáutica. El desafío esencial radica en la física de las velocidades interestelares. Cuando 3I Atlas alcance su punto más próximo al Sol, se desplazará a unos 44 km en relación con nuestra estrella. Para contextualizar, esto es casi el triple de la velocidad máxima del Parker Solar Probe, el artefacto humano más rápido hasta la fecha. Igualar velocidades con un objeto de este tipo no solo exige lograr esa rapidez, sino hacerlo en el momento y posición exactos en el espacio, un problema de navegación tridimensional de complejidad excepcional. Los requisitos energéticos para tales misiones son abrumadores. Los cohetes químicos que han impulsado todas las misiones interplanetarias hasta ahora resultan fundamentalmente insuficientes para intercepciones interestelares. La ecuación del cohete, que relaciona matemáticamente la masa de combustible, la velocidad de escape y la velocidad final, demuestra que la propulsión química sería requerir suministros de combustible desmesuradamente grandes para alcanzar las velocidades esenciales en misiones de intercepción. Incluso los cohetes térmicos nucleares, que en teoría podrían duplicar la velocidad de escape de los sistemas químicos, demandarían masas de combustible colosales para tales operaciones. Esta limitación ha impulsado a los diseñadores de misiones a explorar ideas de propulsión más innovadoras. Las velas solares, que aprovechan la presión de la luz solar para impulsarse, podrían llegar a las altas velocidades requeridas en viajes interestelares sin necesidad de transportar combustible. No obstante, estas velas funcionan con mayor eficacia cerca del Sol, donde la presión de la radiación solar es más intensa y su aceleración se produce de forma paulatina a lo largo de extensos periodos. Para misiones de intercepción que exigen un control preciso de tiempos y trayectorias, las velas solares plantean sus propias dificultades. La propulsión por pulsos nucleares, un concepto investigado desde los años 1950 pero nunca puesto en práctica, podría en teoría combinar un empuje elevado con un impulso específico alto, ideal para viajes interestelares rápidos. Sistemas como el proyecto Orion propuesto utilizarían explosiones nucleares para impulsar naves espaciales hasta velocidades de varios % de la velocidad de la luz. Sin embargo, los obstáculos técnicos, políticos y de seguridad de tales sistemas siguen siendo imponentes. El caso de 3I Atlas ilustra estas complicaciones de manera evidente. Cuando el objeto fue detectado y analizado, ya se encontraba demasiado cerca del Sol y avanzaba a una velocidad tan elevada que ninguna misión de intercepción imaginable podría planificarse, financiarse y lanzarse a tiempo para alcanzarlo. Los plazos necesarios para misiones espaciales complejas, que suelen contarse en años desde la idea inicial hasta el despegue, resultan incompatibles de base con los breves periodos de alerta que ofrecen la mayoría de los descubrimientos de objetos interestelares. Aún así, la situación va mejorando gracias al progreso en nuestras capacidades de detección. La recuperación de datos sobre 3P Senior Atlas en observaciones de varios meses atrás permitió una base temporal más amplia para calcular su trayectoria y, en teoría, un plazo mayor para preparar misiones. Los sistemas de detección futuros, especialmente las encuestas sistemáticas del cielo del observatorio Vera C. Rubin, prometen detectar objetos interestelares meses o incluso años antes de su punto de mayor aproximación al Sol. Este tiempo de aviso ampliado abre nuevas oportunidades para misiones de intercepción. Con años de antelación, se hace viable idear y enviar misiones adaptadas específicamente a objetos individuales. Tales operaciones no tendrían que depender de velocidades extremas para intercepciones apresuradas. En su lugar, se podrían emplear trayectorias meticulosamente calculadas que crucen con los objetos en puntos óptimos de sus órbitas, donde igualar velocidades resulte más factible. La misión Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea, concebida inicialmente para examinar un cometa virgen de la nube de Oort, muestra el potencial de respuestas rápidas a objetos interestelares.
Esta misión adopta una estrategia de espera. La nave se lanza a un punto estable gravitacionalmente en el espacio y permanece allí hasta que se identifica un objetivo adecuado. Si se descubre un objeto interestelar con una trayectoria propicia, la nave puede maniobrar con rapidez para interceptarlo, sin las restricciones de las ventanas de lanzamiento desde la Tierra. Esta táctica de espera podría expandirse para formar una flota de naves interceptadoras distribuidas en diversos puntos del sistema solar. Al igual que unidades de respuesta de emergencia ubicadas estratégicamente en una ciudad, estas naves podrían reaccionar velozmente a objetos interestelares recién hallados, con al menos una en posición favorable para cualquier blanco dado. Las maniobras de asistencia gravitatoria solar representan otra vía para obtener las altas velocidades precisas en intercepciones interestelares. Al aproximarse mucho al Sol y valerse de su campo gravitatorio para catapultarse hacia el objetivo, las naves espaciales pueden lograr velocidades mucho mayores que las posibles solo con propulsión. La sonda Parker Solar Probe emplea esta técnica para alcanzar sus velocidades récord y métodos parecidos podrían ampliarse para expediciones interestelares. Los obstáculos técnicos van más allá del impulso y abarcan el diseño y el manejo de las naves espaciales. Los objetos que viajan a velocidades interestelares se enfrentan a riesgos graves por el polvo interestelar y los micrometeoritos, que se convierten en proyectiles de gran energía a tales ritmos. Las naves pensadas para intercepciones interestelares demandarían sistemas de blindaje avanzados y tal vez componentes críticos duplicados para aguantar el trayecto. La comunicación supone otro reto mayor. En las distancias y velocidades de las misiones de intercepción interestelar, las señales de radio sufren retrasos notables y desplazamientos Doppler. Los controladores en tierra tendrían que anticipar maniobras con mucho margen y equipar las naves con capacidades autónomas considerables para lidiar con imprevistos sin orientación en tiempo real desde la Tierra. El diseño de la carga científica para estas misiones debería equilibrar demandas opuestas entre un análisis exhaustivo y una recogida de datos veloz. A diferencia de las misiones espaciales habituales, donde las naves pueden dedicar semanas o meses a examinar sus objetivos, las intercepciones podrían disponer solo de horas o minutos cerca de sus blancos. Los instrumentos habrían de funcionar de manera independiente, recopilando y procesando datos a ritmos sin precedentes mientras envían los hallazgos a la Tierra en formatos comprimidos adaptados a las breves ventanas de comunicación. A pesar de estos inconvenientes, los bocetos conceptuales para misiones de intercepción interestelar siguen progresando. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA ha investigado expediciones que podrían llegar a objetos interestelares cercanos mediante una mezcla de velas solares, asistencias gravitatorias y propulsión iónica de vanguardia. Estos análisis indican que, aunque sumamente difíciles, tales empresas entran en el ámbito de lo factible tecnológicamente, con el financiamiento y el tiempo de desarrollo adecuados. El rendimiento científico de misiones de intercepción exitosas sería excepcional. Un muestreo directo de materiales interestelares podría desvelar la composición y la estructura de objetos originados en sistemas estelares ajenos hace miles de millones de años. Imágenes de alta resolución permitirían diferenciar entre formaciones naturales y construcciones artificiales con mucho más certeza que las observaciones desde la Tierra. Lo más relevante es que dichas misiones podrían ofrecer respuestas concluyentes a las interrogantes que envuelven a los objetos interestelares desde que apareció Oumuamua por primera vez. La idea de interceptar visitantes interestelares ha motivado conceptos de misión más audaces. Algunos expertos han planteado el uso de propulsión por pulsos nucleares para disparar naves masivas capaces no solo de interceptar, sino de capturar objetos interestelares pequeños y estudiarlos en detalle en órbita terrestre. Otros han propuesto instalar estaciones de vigilancia permanentes en el sistema solar exterior, ubicadas para observar y posiblemente interceptar objetos conforme se aproximan desde el espacio interestelar. Conforme mejore nuestro conocimiento de las poblaciones de objetos interestelares y avancen nuestras herramientas de detección, el sueño de la intercepción se acerca más a la realidad. Los elementos decisivos son los tiempos de alerta prolongados, los avances en tecnologías de propulsión y la creación de arquitecturas para misiones de respuesta rápida. Aunque perdimos la oportunidad con Oumuamua y Three Eye Atlas, los visitantes interestelares futuros podrían hallar a la humanidad más lista para recibirlos en las profundidades del espacio.
La intercepción triunfante de un objeto interestelar supondría uno de los hitos más grandes en la historia de la exploración espacial, equiparable al primer alunizaje o al primer retorno de muestras de Marte. Más que un mero logro técnico, representaría el primer contacto directo de la humanidad con materiales de fuera de nuestro sistema solar, inaugurando un nuevo periodo en nuestra comprensión de la galaxia y nuestro rol en ella. Conclusión. Si la llamada fue respondida al llegar al final en nuestra indagación sobre estos enigmáticos viajeros interestelares, volvemos al punto de partida. La visión de la expedición de Ferdinand Melin surcando aguas ignotas, orientada por exploradores que se adelantaban para probar las corrientes y avisar al resto de la flota. En el inmenso mar del espacio, es posible que hayamos presenciado el equivalente cósmico de este drama naval ancestral. Un primer vigía llegando para examinar nuestro sistema solar, seguido de naves mayores que responden a la llamada o señal emitida. Las similitudes resultan fascinantes por su exactitud. Muamua, con su nombre hawaiano que significa explorador o emisario de lejanas tierras, como pionero, mostró todas las señas que aguardaríamos de una misión de reconocimiento sofisticada. Su ruta inusual lo acercó de forma notable a la Tierra, ideal para escrutar nuestro mundo y nuestras habilidades tecnológicas. Su aceleración anómala indicaba sistemas de propulsión más allá de lo que conocemos en cuerpos naturales. Su forma extrema y cualidades reflectantes podrían haber cumplido roles dobles, facilitando un viaje interestelar eficiente a la vez que permitía comunicaciones. Luego aparecieron 3 Atlas, con un momento perfecto para ser captados y analizados por nuestras redes de observación cada vez más avanzadas. Mientras Muamua era pequeño y esquivo, 3i, Atlas, resulta gigantesco y visible. Donde Oumuamua rodaba de modo caótico por el espacio, 3i Atlas preserva una rotación estable, casi como un reloj. Donde Oumuamua partió veloz con escasa chance de estudio minucioso, 3i Atlas se aproxima con lentitud, ofreciendo meses para observaciones detalladas. Si esto fuera realmente una secuencia planeada, vigía seguido de la misión principal. El desarrollo encaja a la perfección. El primer huésped probaría nuestras aptitudes de detección, evaluaría nuestro progreso técnico y tal vez enviaría datos a sus creadores. El segundo llegaría con los medios y el plazo requeridos para un análisis exhaustivo, seguro de que el camino estaba despejado y de que los moradores locales no suponían un riesgo inminente. La visión convencional sigue siendo la postura científica dominante y con motivos fundados. El cosmos es enorme y milenario, albergando innumerables sistemas estelares donde los procesos de formación planetaria podrían expulsar materiales al vacío interestelar. El hallazgo de varios objetos interestelares en apenas unos años podría solo revelar que tales cuerpos son más frecuentes de lo que pensábamos y que nuestras herramientas de detección han cruzado por fin el umbral para localizarlos con regularidad. El examen composicional de 3i Atlas respalda esta idea natural. Su riqueza en agua, hielo y compuestos orgánicos coincide con lo previsto para un cometa virgen originado en las zonas externas de un sistema estelar remoto. Sus propiedades espectroscópicas cuadran con materiales modificados por millones de años de radiación cósmica en travesías interestelares. Su emisión de polvo obedece patrones explicables por la física cometaria tradicional, aunque en condiciones térmicas peculiares. Sin embargo, persisten interrogantes que cuestionan explicaciones enteramente naturales. La baja probabilidad estadística de las trayectorias observadas, el ajuste preciso de las llegadas a nuestro avance tecnológico, la conservación de materiales volátiles en periplos interestelares prolongados. Estos elementos, aunque no inexplicables de forma natural, ponen a prueba la fe cuando se juntan. Quizás lo más relevante es que la idea artificial ha impulsado avances en nuestros métodos de observación y en nuestra comprensión teórica, beneficiando a la astronomía sin importar cuál versión se imponga. La chance, por mínima que sea, de estar contemplando artefactos extraterrestres ha estimulado métodos más amplios y ordenados para investigar objetos interestelares. Ha promovido una colaboración internacional. La colaboración y la innovación tecnológica que impulsan estos avances beneficiarán a la ciencia sin importar lo que finalmente revelemos. El debate entre orígenes naturales y artificiales también pone de manifiesto interrogantes más profundos sobre nuestra visión del cosmos y las obligaciones que tenemos como especie con dominio de la tecnología.
Si los objetos interestelares resultan ser fenómenos puramente naturales, nos brindan chances únicas para examinar materiales procedentes de sistemas estelares lejanos y para descifrar los mecanismos que dirigen la evolución galáctica. En cambio, si son de fabricación artificial, nos obligan a enfrentar la idea de que la inteligencia no es escasa en el universo y de que quizás ya estemos siendo observados por sociedades mucho más evolucionadas que la nuestra. Las próximas décadas auguran respuestas más claras a estas incógnitas. Las exploraciones sistemáticas del cielo realizadas por el Observatorio Vera C. Rubin detectarán decenas de objetos interestelares cada año, suministrando las muestras estadísticas esenciales para averiguar si sus características se agrupan de forma que sugiera un origen artificial o se distribuyen de manera aleatoria, como cabría esperar en objetos naturales. Las técnicas espectroscópicas de vanguardia facilitarán un examen composicional más exhaustivo, lo que podría desvelar firmas isotópicas capaces de confirmar de manera concluyente si son naturales o artificiales. De manera más audaz, misiones de intercepción en el futuro podrían permitir un análisis directo de estos objetos mediante imágenes de cerca y recolección de muestras. Dichas operaciones aportarían las pruebas irrefutables requeridas para zanjar la controversia sobre su esencia. De lograrse, podrían suponer el primer roce directo de la humanidad con sustancias o reliquias provenientes de más allá de nuestro sistema solar. La búsqueda de objetos interestelares se ha incorporado asimismo a iniciativas más amplias destinadas a hallar indicios de inteligencia extraterrestre. Los radiotelescopios vigilan ahora de forma habitual los objetos recién avistados en busca de señales artificiales, al tiempo que los telescopios ópticos rastrean pruebas de conductas dirigidas o de estructuras construidas intencionalmente. Estas indagaciones marcan un enfoque renovado para la SETI, centrado en artefactos tangibles en lugar de en mensajes de comunicación intencionados. Mientras escudriñamos las oscuras profundidades del espacio interestelar, aguardando la llegada del siguiente huésped cósmico a nuestros instrumentos, nos hallamos en una situación que evoca de forma notable a la de los navegantes de Mellin hace siglos. Somos pioneros adentrándonos en territorios ignotos, recurriendo a las herramientas y métodos más eficaces a nuestro alcance, aunque en el fondo inciertos sobre lo que podría aguardarnos en las inmensas zonas inexploradas que se extienden ante nosotros. El firmamento nocturno, que ha cautivado a la humanidad durante milenios, sigue guardando sus misterios. Sin embargo, ya no somos meros espectadores pasivos que contemplan extasiados hacia arriba. Nos hemos convertido en agentes activos de la exploración cósmica, elaborando los instrumentos y procedimientos precisos para identificar y analizar a los visitantes que provienen de fuera de nuestro sistema solar. Independientemente de si estos forasteros demuestran ser restos naturales de sistemas estelares remotos o testimonios de una inteligencia que abarca la galaxia, encarnan posibilidades para ampliar nuestro conocimiento del universo y de nuestro rol en él. La historia de Oumuamua y Three Eye Atlas podría ser solo el arranque de un relato mayor que se desplegará en las décadas venideras. A medida que perfeccionamos nuestras aptitudes de detección y enriquecemos nuestra comprensión, es posible que hallamos que los objetos interestelares son emisarios habituales que transportan datos sobre mundos lejanos y fenómenos ajenos. O tal vez topemos con indicios de que algunos transportan algo más que meros datos, que simbolizan los primeros contactos provisionales entre civilizaciones distanciadas por las enormes extensiones del espacio interestelar. Sea como fuere, nos encontramos en un instante singular de la historia humana. Por primera vez, disponemos de la capacidad tecnológica para identificar, investigar y quizás entablar interacción con forasteros de más allá de nuestro sistema solar. Las decisiones que tomemos respecto a cómo cultivar y aplicar estas capacidades podrían decidir si continuamos aislados en nuestro modesto planeta o nos integramos a una colectividad más vasta de inteligencia que se extiende por toda la galaxia. El inmenso mar del espacio se despliega sin fin en torno a nuestro modesto sistema solar, tenebroso y en apariencia desolado, aunque tal vez rebosante de prodigios que solo ahora empezamos a soñar. Al igual que los marineros de Mellin, que oteaban el horizonte en busca de indicios capaces de conducir su armada con seguridad por mares ignotos, nosotros seguimos escudriñando el firmamento, vigilantes ante el siguiente emisario surgido de las profundidades que podría traernos ecos de lejanos litorales y océanos extraterrestres.
En la serena penumbra de las vastedades cósmicas, donde el resplandor estelar emplea años en surcar el hueco que separa los planetas, entidades invisitas a nuestros ojos prosiguen sus milenarias travesías hacia este rincón insignificante de la Vía Láctea. Unos quizás sean meros errantes, pedazos de orbes remotos lanzados a la deriva por turbulencias gravitatorias y el curso de las estrellas. Otros, en cambio, podrían anunciar mentes superiores, como vanguardia o mensajes de sociedades que escapaban a nuestra fantasía. Aguardamos, observamos y especulamos sobre lo que el alba venidera podría desvelar en la extensa y serena tiniebla que se alza sobre nosotros. Tal vez la invocación ya haya recibido respuesta, quizás el pulso ya haya sido emitido. Y en algún punto de la negrura interestelar, el siguiente episodio de la epopeya más grandiosa de la humanidad podría estar aproximándose, con las claves a interrogantes que nos asaltan desde que alzamos la vista al manto nocturno y nos planteamos si estamos solos.